Jürgen Osterhammel, La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX, traducción Gonzalo García, editorial Crítica 2016, capítulo 12, Energía e Industria. ¿Quién liberó a Prometeo, cuándo y dónde? Primero, industrialización. Si hacia 1910 amplias partes del mundo tenían un aspecto bien distinto al de hacia 1780, la causa principal de esa transformación material del planeta fue la industria. En el siglo XIX, el modo de producción industrial y las formas sociales relacionadas con este se difundieron por incontables regiones del globo. Ahora bien, no fue una época de industrialización uniforme y equilibrada. En algunos lugares arraigó y en otros no, empezó tarde o no llegó ni a intentarse. Localmente, las circunstancias determinaron que surgiera una nueva geografía de centros y periferias con regiones dinámicas y otras estancadas. Pero, ¿qué es la, entre comillas, industrialización? Este concepto, de apariencia tan simple, aún es objeto de polémicas, controversias. Aunque el concepto de la industrialización ya estaba en uso desde 1837 y el de la, entre comillas, revolución industrial, documentado por primera vez en 1799 y consolidado en un ensayo muy digno de 1884, los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo en una definición unitaria. Las discusiones sobre la industrialización se ramifican hasta lo posible. No hay una única cuestión en la que se pueda concentrar el debate. Siempre hay que empezar por aclarar de qué se está debatiendo. La situación es complicada, aún más, porque cada historiador aporta sus propios conceptos de la teoría económica. Así, para algunos, la industrialización es un proceso de crecimiento económico mesurable, impulsado ante todo por las novedades tecnológicas. Para otros, es más importante la transformación institucional en la que se reconoce una concausa e incluso proponen sustituir el concepto entre comillas revolución industrial por el de revolución institucional entre comillas. En los estudios sobre la industrialización hay un consenso en dos puntos. Por un lado, los cambios sociales y económicos de origen industrial que hacia 1900 se constataban en los continentes se remontarían a una explosión innovadora que tuvo origen en Inglaterra a partir de 1760 y en esto estarían de acuerdo incluso los que consideran que las innovaciones no fueron tan radicales y por lo tanto consideran exagerado el concepto de revolución industrial. Por otro lado, nadie discute que la industrialización, al menos en sus principios, siempre fue un fenómeno regional, nunca nacional. A este respecto, incluso los que conceden un valor especial al marco regulador institucional y legal que en el siglo XIX podía preparar los estados nacionales, aceptan que la industrialización está estrechamente asociada a la explotación de recursos locales y que a largo plazo no necesariamente tiene que grabar su impronta sobre toda una sociedad nacional. Hacia 1920, solo unos pocos países del mundo eran, entre comillas, sociedades industriales, cierra comillas. Incluso en países europeos como Italia, España o Rusia, las islas del desarrollo industrial no irradiaron hasta marcar al conjunto de la sociedad. Las controversias más interesantes giran sobre las siguientes cuestiones. 1. Nuevas y más refinadas valoraciones de un material estadístico que es muy fragmentario han puesto de relieve que el crecimiento de la economía inglesa en el último cuarto del siglo XVIII y primero del XIX fue más lento y regular de lo que suponía los partidos de la teoría del estallido original. Ha resultado difícil hallar datos que demuestren una aceleración radical del crecimiento económico incluso en los, entre comillas, sectores punteros, como por ejemplo la industria algodonera. Pero si la propia industrialización en los años de su inicio, entre comillas, revolucionario en Inglaterra empezó de forma pausada y paulatina, entonces surge la cuestión de a qué elementos más antiguos estaba dando continuidad. Algunos historiadores se remontan incluso a la Edad Media y ven una serie de estallidos de progreso en cuya continuación marcan las, entre comillas, revolución industrial. 2. Incluso los más escépticos y empeñados en rebajar la importancia cuantitativa de la revolución industrial tienen que reconocer el hecho de que hay incontables testimonios cualitativos de contemporáneos que vieron en la difusión de la industria y sus consecuencias sociales un momento de ruptura del principio de una, entre comillas, nueva era. Esto no fue así solo en Inglaterra y los países europeos que poco después siguieron su camino, sino en todo el mundo, allí donde se introdujo la, entre comillas, gran industria, se crearon nuevos regímenes de trabajo y se formaron nuevas jerarquías sociales. Así, cuando se analiza y describe la industrialización, hay que plantearse también cómo se relacionan los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los representantes de la que se conoce como, entre comillas, escuela económica institucionalista
se concibe a sí misma como una alternativa no demasiado radical a la teoría neoclásica dominante, han planteado una distinción útil entre los factores cualitativos, las restricciones entre comillas formalizadas de actividad económica, sobre todo en los contratos, leyes y valores y las normas heredadas en cada cultura. Esta perspectiva de la industrialización es bienvenida, sin duda, en tanto que es más rica y diversa, pero aún se corre el peligro de que un exceso de aspectos y factores sobrecargue el panorama y haya que renunciar a la elegancia de un modelo explicativo entre comillas austero. 3. La industrialización se ha considerado casi universalmente como el rasgo más claro de la trayectoria histórica de Europa fue única. El hecho de que a finales del siglo XIX fuera evidente que entre las grandes regiones del planeta había diferencias sin parangón en materia de bienestar y nivel de vida en general, se remonta de facto y en primer lugar a que en algunas sociedades la transformación social e industrial cuajó y en otras no. De ello se han derivado varios problemas. Algunos autores se centran en la causa del entre comillas milagro europeo, Eric L. Jones, y por lo general llegan a la conclusión de que Inglaterra, Europa Occidente o la unidad que aquí se considera más relevante disfrutaron de ventajas naturales y geográficas, económicas y culturales que en teoría no se dieron en otras culturas. Es un punto de vista acreditado que se remonta a los estudios que poco después de 1900 Max Weber dedicó a la historia de la economía mundial y la ética económica de las grandes religiones universales. Pero, otros autores giran la tortilla, buscan condiciones de partida similares, sobre todo en China, y se preguntan por qué allí no se llegó a dar un salto autónomo a un nuevo nivel de productividad económica. Si las posibilidades de partida fueron en efectos similares, habría que explicar por qué no se aprovecharon. 4. En los manuales, la descripción más habitual de la industrialización coincide con Walt W. Rostov, en que una economía nacional tras otra alcanzaban un, entre comillas, umbral de despegue, take-off, a partir del cual mantenían una trayectoria estable y orientada hacia el futuro de crecimiento, entre comillas, autosostenido. De este modo se obtiene una serie de fechas de ruptura que marcan el principio de la economía moderna en cada país. Aunque sea una aproximación, la idea todavía resulta útil. Hoy no se suele aceptar otra suposición de Rostov, según la cual un modelo estándar de industrialización se fue repitiendo en todos los países, aunque con distinta cronología, por razones de lógica interna. Topa con el hecho de que la aceleración de la dinámica económica siempre alimentaban causas específicas internas endógenas y también externas exógenas. La dificultad estriba en calcular las proporciones exactas en cada caso. Como fuera de Inglaterra, no hay ningún caso de industrialización que recuperase entre comillas el terreno perdido, sin que hubiera al menos cierta transferencia de tecnología en la historia de este proceso, siempre interpretan algún papel de las relaciones entre comillas transnacionales. En Gran Bretaña en el siglo XIX ya abundaban los espías industriales de Europa y Estados Unidos. Muchos indicios revelan que la ausencia de la industrialización amplia, al menos antes de 1914, en países como la India, China, el Imperio Otomano, México, se explican en buena medida por la ausencia de las condiciones políticas y culturales precisas para una importación exitosa de la tecnología. Sobre la adopción de nuevos conocimientos sobre gestión y producción habría podido modernizar las tradiciones manufactureras muy desarrolladas, según ya había sucedido antes en un país de artesanos como Francia. Los únicos procesos de industrialización regional y en ocasiones también nacional se diferencian por el grado de su autonomía. En un extremo del espectro se sitúa la implantación de modos de producción industriales impulsados por capital extranjero que casi nunca irradiaban más allá de enclaves pequeños. En el otro, la posibilidad de que el proceso de industrialización se extendiera con éxito a toda una economía nacional bajo control autóctono, sin apenas intervención entre comillas colonial. Así sucedió en Japón y fuera del Atlántico Norte en el siglo XIX solo en Japón. Teorías clásicas de la industrialización. Las controversias actuales entre los especialistas no deben ocultar que en las últimas 3 décadas apenas se ha añadido nada nuevo a los conceptos antiguos o, entre comillas, clásicos de la industrialización. Estas concepciones tienen en común concebir la industrialización como parte de una transformación socioeconómica de mayor alcance. Karl Marx y los marxistas desde 1867. La industrialización se entiende como transición del feudalismo al capitalismo por medio de acumulación y concentración de capital, la organización de las fábricas y la instauración de relaciones de producción basadas en el trabajo libre asalariado y la apropiación de los excedentes del trabajo por los dueños de los medios de producción, lo que se completó más adelante con teorías sobre la transformación del capitalismo competitivo en monopolista organizado. Nikolai Kondratiev, 1925, y Joseph A. Schumpeter, 1922 a 1939.
Industrialización como proceso de crecimiento, estructura cíclica de una economía capitalista mundial con sectores punteros cambiantes que conecta con procesos más antiguos. Karl Polanyi, 1944. Industrialización como parte de una, entre comillas, gran transformación más general en la que una esfera de mercado se vuelve autónoma y se separa del trueque entre comillas integrado en los contextos sociales de una economía que solo aspira a cubrir las necesidades y supera la dependencia de la economía frente a las circunstancias exteriores, sociales, culturales y políticas. Walt W. Rostov, 1960. Industrialización como proceso, demorado en el tiempo pero completado universalmente a través de 5 estadios. Más importante es el tercero, el take-off, que se despega hacia un crecimiento duradero y exponencial, entre comillas, que sin embargo no tiene por qué estar asociado con una determinada transformación cualitativa de la sociedad, es decir, puede darse con independencia del sistema o poca relación con el contexto. Alexander Genshenkron, 1962. Industrialización como proceso en que los, entre comillas, rezagados aprenden a superar obstáculos aprovechando la ventaja de imitar y creando formas y vías de desarrollo específicas de cada nación, diversidad en el marco de un proceso conjunto general unitario. Paul Bayrock, 1963. Industrialización como continuación de una revolución agraria precedente y posterior difusión lenta de formas económicas industriales por el mundo, con la marginalización de las economías que no se industrializan. David S. Landes, 1969. Industrialización como proceso de auge económico e impulsado por la interacción de la innovación tecnológica y la demanda creciente, que en la segunda mitad del siglo XIX llegó a ser un modelo de evolución paneuropeo por la imitación del país pionero Gran Bretaña. Douglas North y Robert Paul Thomas, 1973. Industrialización como fruto del proceso de varios siglos de duración por el que Europa se fue armando un marco institucional que garantizaba el hecho a la propiedad privada, lo que permitía usar los recursos con eficacia. No todas estas teorías se plantean la misma cuestión exactamente y tampoco todas recurren al concepto de la revolución industrial. En común, salvo en el caso de North y Thomas, comparte una cronología que a grandes rasgos sitúa el periodo de 1750 a 1850 como marco aproximado de la gran transición. Algunos autores hacen hincapié en la radicalidad y profundidad de la ruptura. Marx, Polanyi, Rostov, Landes, como si dijéramos, consideran que fue una fase entre comillas candente. Otros autores la ven más entre comillas fría y destacan que la prehistoria fue larga y la transición lenta. Schumpeter, Bayrock, North, Thomas. La situación previa a la transformación se caracteriza diversamente como modo de producción feudal, sociedad agraria tradicional o precontemporánea. La situación final provisional también se describe en distintas maneras: capitalismo en general, capitalismo industrial, mundo científico industrial, o en el caso de Karl Polanyi, que se interesa menos por la industria que por los mecanismos de regulación del seno de las sociedades como imperio del mercado. Por último, las teorías también se diferencian en hasta qué punto sus autores originales las aplican globalmente. En este sentido, los teóricos suelen usar un enfoque más amplio que los historiadores. Marx preveía que en muchas zonas del mundo el capitalismo industrial arrasaría al feudalismo y resultaría en un progreso homogéneo. Solo en sus últimos años insinuó que podría haber también un modo de producción distinto específico en Asia. Entre los teóricos más recientes, Rostov, Bayrock y Genshenkron han sido los más dispuestos a pronunciarse, por ejemplo, sobre Asia, aunque Rostov lo hace de un modo muy esquemático, menos atento a las singularidades estructurales de las vías nacionales. No todos los autores dieron importancia a la cuestión dicotómica de por qué Occidente se dinamizó y Oriente se supone se quedó estático, es decir, el problema de por qué Europa, que se ha debatido una y otra vez desde la Ilustración tardía y Hegel. Solo North y Thomas, de un modo bastante implícito, y sobre todo David Landes, en particular en estudios posteriores, han considerado que era una cuestión central. Bayrock no concibe espacios de civilización cerrados comparables en calidad de monadas, sino que en la línea de Fernand Braudel atiende con especial detalle a las interacciones entre economías que en lo relativo de los siglos XIX y XX tematiza como entre comillas subdesarrollo. A diferencia de lo que hacía Rostov hacia las mismas fechas, no supone que todo el mundo acabará siguiendo el mismo modelo de desarrollo, sino que hace hincapié en las divergencias. Genshenkron puede aplicar bien a Japón su modelo de compensación y recuperación del atraso del desarrollo. La ausencia de la industrialización le interesa tampoco como a Schumpeter, a diferencia de Max Weber, por cierto, a quien Schumpeter debe tanto en general. La diversidad de las teorías que se han presentado desde la obra pionera de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones 1776 refleja la complejidad de la problemática, pero también obliga a llegar a conclusiones como las que Patrick O'Brien expuso con sobrio realismo en 1998. Abre comillas, casi 3 siglos de investigación empírica y reflexión de las mejores mentes de la historia, las ciencias sociales no han generado una teoría general de la industrialización de ninguna clase, cierra comillas. Como economista, O'Brien lamenta que fuera así,
pero como historiador no le hacía tan feliz. ¿Qué esbozo conjunto podría ser una justicia, diversidad de los hechos y al mismo tiempo preservar la elegancia y simplicidad de la buena teoría? La revolución industrial en Gran Bretaña, un crecimiento del Producto Interior Bruto del 8% anual, como que experimentó China hacia el año 2000, cuando el crecimiento de los países industriales desde 1950 en el promedio a largo plazo fue del 3%, era del todo inimaginable en la Europa del siglo XIX. En la medida en que la prosperidad de la China actual se debe sobre todo a la expansión industrial y solo secundariamente a los sectores, entre comillas, postindustriales de los servicios y las telecomunicaciones, se constata que la revolución industrial constituía hasta la actualidad y de hecho con fuerza renovada la industria nunca ha sido más revolucionaria que hoy en día. Ciertamente, esto no es el concepto de revolución industrial que usan los historiadores. De acuerdo con esto, se trató de un proceso complejo de reforma económica que aproximadamente entre 1750 y 1850 no viene de una década de arriba abajo, tuvo lugar en la isla de Gran Bretaña, no en Irlanda. Todo lo demás debería llamarse entre comillas industrialización y en principio se puede determinar formalmente como crecimiento del Producto Per cápita real de una economía nacional de más del 1,5% anual sostenido a lo largo de varias décadas. Idealmente esto correspondería a un incremento igual o superior del promedio de los ingresos reales de la población. Este crecimiento se basa en un nuevo régimen de la energía que aprovecha las fuentes fósiles para la producción material y emplea más eficazmente las fuentes ya conocidas. También es característico que a la hora de organizar la producción, las grandes empresas mecanizadas, las fábricas, aunque no eliminan a todos los demás sistemas, alcanzan la posición dominante. La industrialización suele enmarcarse en los contextos entre comillas capitalistas, pero no es imprescindible. En el siglo XX, durante algún tiempo varios países entre comillas socialistas se industrializaron con éxito. Por otro lado, sería exagerado esperar que la que la industria se introdujera en todos los ámbitos de una economía nacional. Hoy esto puede parecer natural, pero en el siglo XIX casi nunca ocurrió. En ese periodo no hubo en el mundo ni una sola, entre comillas, sociedad industrial modernizada por completo. En 1910, salvo Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, muy pocos países podrían describirse adecuadamente, ni siquiera de forma aproximada, como entre comillas sociedades industriales. No obstante, entonces sí había instalaciones industriales de importancia y algunos signos de un crecimiento de base industrial en sociedades principalmente agrarias como India, China, Rusia o España. Así pues, también se debería hablar de entre comillas industrialización cuando el proceso se limita a unos pocos sectores o regiones. No todas las vías de generación de riqueza para las naciones pasan por la industria. Países con un éxito económico evidente, los Países Bajos, Dinamarca, Australia, Canadá y Argentina, compartían con los países muy industrializados el hecho de aplicar a las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la producción y transporte y que a finales del siglo XIX cerca de la mitad del empleo se producía fuera del sector agrícola. Y aún así, sería vano buscar aquí, entre comillas, regiones industriales. Tampoco hay siempre una base industrial por debajo de todo gran aparato militar, al que sostenga a largo plazo a la vez que puede satisfacer las necesidades básicas de la vida civil. Para los fines de la historia universal es importante aclarar el orden de prioridad de cada aspecto. El hecho económico esencial de la modernidad no es el crecimiento industrial por sí mismo, sino la mejora general de las condiciones de la vida en el mundo, según se deducen, por ejemplo, de la esperanza de vida en un marco de polarización ascendente entre los extremos de riqueza y pobreza entre las diversas regiones del planeta. La revolución industrial no tuvo lugar en Inglaterra, solo allí las condiciones se combinaron de un modo que hizo posible un nuevo nivel de rendimiento económico. Es fácil enumerar qué factores tuvieron un gran peso en el cambio: la existencia de un gran espacio económico nacional, libre de divisiones arancelarias, espacio interior desde mediados del siglo XVII, la geografía favorable para los costes del transporte y en particular de la navegación costera, una tradición muy desarrollada de mecánica y producción de herramientas de precisión, un comercio colonial extenso que facilitaba la adquisición de materias primas y ofrecía mercados para la exportación, una agricultura inusualmente productiva que podía permitirse liberar mano de obra, afán de mejora, improvement, una buena parte de la élite social y en círculos concretos, sobre todo en disidentes religiosos, incluso una actitud netamente emprendedora. En comparación con otros países, entre esa larga lista destacan ante todo tres puntos. Uno, en Inglaterra, a consecuencia del crecimiento económico que se vivió durante el siglo XVIII, hubo una demanda interna inusualmente grande de bienes entre comillas selectos, los situados entre las necesidades vitales primarias y el lujo exquisito.
Las capas medias, en proceso de desarrollo gradual, fueron motores de un consumo que no se restringía como la Europa continental, la aristocracia y los comerciantes más acaudalados. Los observadores franceses en particular llamaron la atención sobre este fenómeno propio de las Islas Británicas. A diferencia de en Francia y en Gran Bretaña, ya existía una especie de mercado de masas para las manufacturas. 2. Gran Bretaña a principios del siglo XVIII participaba en el comercio de ultramar con más intensidad que ningún otro país de Europa, incluso que los Países Bajos. En especial las tres colonias de Norteamérica fueron compradoras cada vez más destacadas de los bienes industriales británicos, cuyo mercado interior no podía absorber por sí solo la creciente producción. A la inversa, los lazos de la navegación y el comercio internacional coloniales no se aseguraban el acceso a una materia prima esencial, el algodón, que al principio venía ante todo de las Indias occidentales y luego hasta mediados del siglo XIX lo producían a buen precio en gran parte los africanos esclavizados en nuevas tierras anexionadas por los estados del sur de Estados Unidos. Este comercio no fue una causa última de la revolución industrial, pero sí un factor complementario importante sin el cual las novedades tecnológicas no habrían podido desplegar en plenitud su efecto económico. En una entre comillas economía nacional cerrada, los inputs de la revolución industrial habrían resultado mucho más caros. El siglo XIX, Gran Bretaña amplió su papel como entre comillas taller del mundo al actuar como principal punto de organización y distribución del comercio con las materias primas y los productos semielaborados que se requerían para la industrialización del continente europeo. Esta función de intermediario también hundía sus raíces en la Edad Moderna. Se trata de conceptos que aún precisan una investigación más exhaustiva. No obstante, no cabe duda de que la revolución industrial no se puede explicar prescindiendo del contexto económico internacional. No fue producto entre comillas casero. 3. Francia y China también contaban con una gran tradición científica y mucha experiencia tecnológica. En Inglaterra y Escocia, sin embargo, los ámbitos separados de la entre comillas teoría y la entre comillas práctica se habían aproximado más que en otros sitios. Paso a paso, empezó a desarrollarse una lengua común de la resolución de problemas. La física de Newton ofrecía un pensamiento fácil de transponer a la práctica y se crearon instituciones que consolidaban el proceso de las innovaciones técnicas, en especial el derecho de patentes. Pero eso solo podían hacer en Gran Bretaña otro rasgo definitorio de la industrialización, la normalización de las novedades técnicas. A diferencia en épocas pasadas, las oleadas de la innovación no se interrumpían o perdían sus consecuencias. Los entre comillas grandes inventos no eran excepciones solitarias, sino que surgían en parte de un proceso lento y progresivo de reflexión y mejora que a su vez generaban otros inventos derivados o complementarios. Las técnicas se ponían en práctica hasta que se aprendían. El saber importante nunca se perdía. Este gran proceso era como un torrente que, aunque avanzaba de impulsos, no se interrumpía y su traslado a una cultura técnica empezó en Inglaterra, donde ya en los primeros años del siglo XVIII se alcanzó un nivel de competencia técnica inusualmente alto y difundido que se estabilizó con la revolución industrial. Todo esto no sucedía en un país aislado. En el siglo XVIII el conocimiento científico y técnico circulaba en toda Europa y también hacia la otra orilla del Atlántico Norte, y el liderazgo tecnológico no perduró como un monopolio de los ingleses. En muchos ámbitos, los ingenieros científicos franceses, alemanes, suizos, belgas o norteamericanos no tardaron en igualar o incluso superar a los colegas británicos. Hacia 1720, si un observador con experiencia internacional hubiera imaginado el futuro utópico de la revolución industrial, se le hubiera preguntado dónde era de esperar que se haría realidad. Primero, sin duda, habría mencionado Inglaterra, luego los Países Bajos y Flandes, el norte de Francia, el centro de Japón, el delta del Yangtze en China y posiblemente también las regiones de Boston y Filadelfia. Todas estas zonas tenían en común que con sus variantes la economía se había puesto en movimiento. Había un aprecio general y clara expansión del carácter trabajador y diligente, una productividad agrícola elevada y a la vez creciente, producción agraria para el mercado muy especializada, a menudo relacionada con técnicas ambiciosas de procesado y perfeccionamiento, el recurso frecuente a los mercados de exportaciones y una industria de producción textil eficiente organizada en parte en hogares campesinos, en parte entre comillas manufacturas más amplias. Esto sucedía en condiciones institucionales de trabajo libre, sin esclavitud ni servidumbre, una cierta garantía de propiedad del capital productivo, menos pronunciada en Japón y China, y prácticas comerciales entre comillas burguesas. Por ejemplo, la confianza entre los socios comerciales y la fiabilidad de los contratos. En 1720, en algunos aspectos, Inglaterra iba en en cabeza, pero ni entonces ni más adelante fue un caso único, una isla de energía desbordante en un mar de estancamiento agrario. Esta hipótesis es plausible, pero aún no se ha confirmado suficientemente para todas las regiones mencionadas. Habrá que esperar a nuevos estudios,
Como base teórica se ha propuesto el concepto de entre comillas revolución industriosa. Se ha observado que durante la revolución industrial la producción creció, pero los ingresos reales aumentaron en la misma medida. La teoría afirma que esto ya ocurría antes de que empezara la industrialización en el noroeste de Europa, en Japón y en Norteamérica colonial. Los consumidores tenían más aspiraciones, luego más demanda y estaban dispuestos a trabajar más que antes para satisfacerla. Se producía más para poder consumir más. La revolución industrial no pudo aprovechar esta dinámica movida por la demanda. Esto significa asimismo que probablemente la carga que soportaban los obreros manuales ya había aumentado antes de que se iniciara la industrialización. No se incrementó de golpe cuando los felices campesinos desaparecieron de en fábricas oscuras. Continuidades. Un aspecto particular de este concepto más general de la revolución industriosa es la entre comillas protoindustrialización que se descubrió en los primeros años de la década de 1970 y aún es objeto de estudio. Por simplificarlo mucho, se trata de una expansión de la producción de bienes en hogares campesinos destinados a mercados translocales. Típicamente, esta producción se desarrollaba fuera de las antiguas organizaciones gremiales urbanas, aunque la organizaban empresarios urbanos, por ejemplo, con un sistema de subcontratación y requería que se cumplieran condiciones, que sobrara mano de obra y que las familias campesinas estuvieran dispuestas a autoexplotarse. Prosperó especialmente donde la constelación de fuerzas locales dejaba a los campesinos cierto campo de acción para las decisiones entre comillas emprendedoras, aunque también hubo casos en los que los terratenientes entre comillas feudales promovían el desarrollo de las manufacturas caseras sin que lo estorbara el colectivismo de una comunidad rural. Se han detectado varias formas de protoindustria en numerosos países, incluidos Japón, China o la India, así como Rusia, un caso en el que ha estudiado particularmente bien el ejemplo del algodón y las pequeñas herrerías. La suposición de que se trataba de un estadio de transición necesario para la industrialización no se ha confirmado. En Inglaterra, precisamente, el modelo no parece encajar demasiado bien. La revolución industrial no creció regular y literalmente a partir de una protoindustrialización amplia. Los primeros 3/4 del siglo XVIII en Inglaterra y el sur de Escocia fueron años de desarrollo productivo tan vivaz que la instalación de las primeras máquinas de vapor en la producción a gran escala no se entendió como una novedad rupturista, sino como la continuación coherente de tendencias anteriores. Desde luego, además de la protoindustria, también hubo un gran aumento de la producción y la productividad en sectores manuales o manufactureros, por ejemplo, entre los fabricantes de cuchillos y tijeras de Sheffield. En ocasiones la protoindustrialización facilitó la posterior industrialización organizada en fábricas. Otras veces las condiciones protoindustriales se estabilizaron sin crear una dinámica que acabara haciéndolas superfluas. Si buscamos continuidades a un plazo aún más largo, la revolución industrial se enmarca en una prolongada serie de impulsos que habían recorrido partes de la vida económica del oeste y del sur de Europa desde la Edad Media. También vivieron fases de una prosperidad económica extraordinaria el Próximo y Medio Oriente Islámico a finales del primer milenio, China con la dinastía Song, el siglos XI y XII, y de nuevo con los emperadores Qing del siglo XVIII o la costa del sureste asiático hacia 1400 y entre hacia 1400 y 1650. Cuando se compara la revolución industrial con los procesos de industrialización nacional y regional que le sumaron, fundaron una tendencia ascendente estable a largo plazo en torno a la cual oscilaban las fluctuaciones cíclicas propias de las entre comillas ondas largas y coyunturas. Con la revolución industrial y las transformaciones sociales asociadas terminó la época de la economía estacionaria por principio, en la que los incrementos de la productividad y el bienestar al cabo de un tiempo quedaban anulados por fuerzas contrarias, en particular el crecimiento de la población. Al combinarse con procesos demográficos que en buena parte respondían a una dinámica propia de la revolución industrial y las industrializaciones consiguientes, permitieron liberarse definitivamente ya durante la primera mitad del siglo XIX de la, entre comillas, trampa malthusiana. Frente a las objeciones presentadas desde dos campos completamente distintos, el de los escépticos, la cuantificación del crecimiento, y el de los partidarios, una entre comillas revolución institucional basada en factores culturales, sigue siendo razonable afirmar que la revolución industrial inglesa tuvo un carácter único. Sin embargo, la imagen técnica del entre comillas despegue tomada de la aeronáutica dibuja un panorama demasiado radical. Por un lado, el dinamismo económico no es un día de presente en el estancamiento. Ya durante el siglo XVIII la economía británica se apuntó a un crecimiento constante y prolongado. Por otro lado, el crecimiento de las primeras décadas del siglo XIX no fue tan espectacular como se había supuesto durante mucho tiempo. Solo con los años se suprimieron en Gran Bretaña determinados frenos a la nueva dinámica de los que se pudo liberar pasado medio siglo aproximadamente. Las primeras décadas del siglo XIX fueron un periodo de agravamiento de los conflictos sociales de transición,
más un periodo de incubación de la industrialización que su plena, entre comillas, consagración. El crecimiento económico apenas logró equipararse al aumento de la población, pero al menos el auge demográfico no supuso, como casi siempre en la historia precedente, un descenso en el estándar de vida existente. El sufrimiento de algunos grupos de obreros llegó a su punto más duro sin duda. Las nuevas tecnologías, entre ellas usar el carbón como fuente de energía, se difundieron despacio. Si en 1815 todavía imperaron condiciones de guerra con la carga financiera que ello suponía para el país. Con un sistema político anticuado sin cambios sustanciales desde 1688, los gobiernos tenían pocas posibilidades de crear instituciones que se adecuaran a las nuevas exigencias económicas y sociales. Solo fue posible a partir de la reforma de 1832. Esta puso freno a la influencia de los, entre comillas, intereses descontrolados en la toma de decisiones políticas, en particular en los deseos especiales de terratenientes y comerciantes monopolistas. El libre comercio y la regulación automática de la oferta de dinero mediante el estándar de oro elevaron la racionalidad del sistema. Solo después del año simbólico de 1851, cuando la Exposición Universal del Palacio de Cristal fue ocasión del debut público del Reino Unido industrial, se efectuó la transición de la revolución industrial a la verdadera industrialización británica. Solo después crecieron visiblemente los ingresos per cápita, las máquinas de vapor se convirtieron en el medio de transmisión energética más importante de las fábricas, los barcos y los raíles, y una tendencia descendente de los precios de los alimentos hizo tambalearse el monopolio del poder de la aristocracia terrateniente. La ventaja inicial de Gran Bretaña frente al continente europeo no se debe exagerar. Los famosos inventos británicos se difundieron pronto y ya en 1851 en el Palacio de Cristal al mundo le quedó claro que en la ingeniería mecánica Estados Unidos había superado a Gran Bretaña. Aunque al principio se prohibió exportar la técnica británica, no tardó en conocerse en el continente y Norteamérica, sobre todo por medio de trabajadores e ingenieros británicos. Para la escala temporal de la historia económica, un entre comillas atraso de 3 o 4 décadas no resulta espectacular. En ocasiones los propios inventos necesitaban ese periodo para poder desarrollarse y difundirse. Se ha intentado repetidamente hallar la fecha precisa de inicio de cada, entre comillas, despegue nacional, pero en gran medida es un problema falso. En algunos países la industrialización empezó en efecto de golpe, pero en otros pasó casi inadvertida. En algunos la economía se puso a crecer de inmediato, en otros se necesitaron varios intentos. Allí donde el Estado asumió la industrialización como Rusia, desde más o menos 1885 con el ministro de Hacienda Sergei J. Witte, la ruptura fue más honda que donde no la asumió. La secuencia de los distintos países europeos está bastante clara, incluso si se renuncia a una datación exacta. Bélgica y Suiza se industrializaron temprano. Francia empezó desde 1830, Alemania a partir de 1850, los demás mucho más tarde. Más que establecer una hilera, importa la imagen de conjunto que pone de relieve una contradicción fundamental. Por un lado, cada país europeo emprendió su propia vía de desarrollo industrial. En ningún caso hubo un, entre comillas, modelo británico que se copiara sin más. Para los contemporáneos, por cierto, tampoco estaba nada claro que existiera. Las circunstancias británicas fueron tan singulares que una imitación así de directa difícilmente habría sido posible. Si lo miramos con más distancia, en cambio, podemos reconocer que entre la diversidad de las vías nacionales que se fue entretejiendo una red de industrialización paneuropea. Pasado el medio siglo, la industrialización obtuvo en casi todas partes el apoyo de los gobiernos, mientras que el tráfico comercial y los convenios internacionales, entre otras cosas, sobre el libre comercio contribuyeron a la integración de un mercado paneuropeo y la homogeneidad cultural del continente facilitó progresivamente el intercambio técnico y científico. Si en 1870 algunas economías europeas habían avanzado tanto que empezaron a disputar mercados a la industrialización británica. En esta época también se evidenció en general que otras condiciones eran imprescindibles para una industrialización exitosa, además de las ventajas naturales. Por una parte, una reforma agraria que liberase a los campesinos las obligaciones extraeconómicas, por otra, inversiones en la creación del, entre comillas, capital humano, es decir, en el sistema educativo, en todo el espectro que va desde la alfabetización masiva hasta los centros estatales de investigación, que una mano de obra bien formada puede compensar la falta de tierra y recursos naturales es una lección que no ha perdido su vigencia y que se aprendió por primera vez en algunos europeos en Japón durante el último tercio del siglo XIX. El modo de producción industrial contaba con la ventaja de que, al menos en un sentido, no era revolucionario, no erradicó todas las formas anteriores de creación de valor, dejando en su lugar el mundo radicalmente nuevo. En otras palabras, la industria se desarrolló y sigue desarrollándose en una gran variedad de formas y le resulta fácil subordinar a los modos de producción no industriales sin tener que destruirlos necesariamente.
La gran industria, con miles de trabajadores en un único complejo fabril, fue en casi todas partes la excepción, no la regla, que la producción en masa probablemente un invento de los chinos que en campos como la cerámica y la arquitectura de madera llevaban siglos probando a producir con división del trabajo, modularidad y fabricación en serie, fue conquistando siempre nuevos ámbitos, pese a ello se mantuvo lo que se ha denominado entre comillas producción flexible. Donde tuvo más éxito, la industrialización se desplegó en una dialéctica de centralización y descentralización. Sobre la política stalinista de planificación central del proceso de industrialización creó desde finales de la década de 1920 un contramodelo radical de éxito limitado. A finales del siglo XIX, el motor eléctrico, que se puede construir de todos los tamaños y por descontado los enchufes eléctricos, dieron un nuevo impulso a la producción de las pequeñas empresas. El modelo básico era el mismo en todas partes, también en Japón, en la India o China. En torno a las grandes empresas con sus fábricas llamativas se congregaban anillos de pequeños proveedores y competidores. Cuando el Estado no intervenía, las condiciones laborales de estas últimas empresas solían ser peores que las de la gran industria, con sus procedimientos regulados, la necesidad de trabajadores especializados y en ocasiones su disposición patriarcal. La segunda revolución económica. Se ha hablado a menudo de una, entre comillas, segunda revolución industrial, sobre todo en referencia a que a finales del siglo XIX los sectores punteros del algodón y el hierro fueron sustituidos por el acero, el, entre comillas, Big Steel, en una dimensión muy superior a la de la fase inicial anterior a 1880, la química y la electricidad. Este desplazamiento se asoció a un desplazamiento paralelo de la dinámica industrial de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, que habían adquirido una ventaja considerable en las nuevas tecnologías, pero más que limitarse al plano tecnológico interesa, como ha hecho Werner Abelshauser, hablar de una, entre comillas, segunda revolución económica vista más en general. Aquí surgieron las, entre comillas, corporaciones modernas que llegarían a ser la forma empresarial dominante del siglo XX. Este nuevo impulso transformador, que se remonta a las décadas de 1880 y 1890, fue aún más importante que la revolución industrial original a juicio de Abelshauser, entre otras razones porque tuvo un efecto global inmediato, mientras que la primera revolución industrial solo desplegó despacio el efecto remoto. En este momento de ruptura del último cuarto del siglo XIX se añadieron varios elementos a la aparición de nuevas tecnologías principales: la plena mecanización de la producción en las economías más avanzadas, que supuso eliminar los, entre comillas, núcleos preindustriales, la transición del empresario como propietario individual al administrador asalariado como forma social y tipo cultural predominante, como factor relacionado con el anterior, el ascenso de las sociedades mercantiles anónimas que se financian por medio de la bolsa, la creciente burocratización de la gestión económica privada y la aparición del, entre comillas, oficinista, white collar worker, la concentración económica y la formación de carteles que hacen retroceder el mecanismo clásico de la competencia, la aparición de corporaciones multinacionales que con el respaldo de las marcas toman el control mundial de la venta de sus mercancías y con ese fin fundan redes de mercadotecnia global en la colaboración con numerosos socios locales. Fue ante todo este último punto el que hizo que la transformación del modo de producción industrial adquiriese una relevancia universal. En China, por ejemplo, la década de 1890 hicieron su aparición multinacionales estadounidenses y europeas como la Standard Oil of New Jersey o la British American Tobacco Corporation, BAT, que empezaron a entrar en el mercado de los bienes de consumo más directamente que nunca. Como corporaciones de integración, entre comillas, vertical, controlaban sus propias fuentes de materia prima, la elaboración y la venta de los productos. La industria se convirtió en el business, un nuevo complejo de gestión transnacional en el que las empresas industriales cooperaban y se entrelazaban más estrechamente que nunca con la banca. Estados Unidos adquirió primero la dimensión del big business. Japón, que no había empezado a industrializarse hasta mediados de la década de 1880, contaba aquí con una particular ventaja de salida. Algunas de las grandes casas comerciales de la era Tokugawa habían sobrevivido en la nueva era, reinventándose en cierta medida como Seibatsu, empresas muy diversificadas, a menudo de propiedad familiar, que reunían partes extensas de la economía bajo el control oligopolista. Se asemejaban menos a los grandes conglomerados de integración vertical que a finales del siglo XIX se repartían determinados sectores de la industria de Estados Unidos, como holdings de escasa cohesión interna. Desde aproximadamente 1910, los grandes Seibatsu como Mitsui, Mitsubishi o Sumitomo se organizaron con más rigidez y centralidad. De este modo, Japón se convirtió, junto con Estados Unidos y Alemania, pero no Gran Bretaña o Francia, en un país de grandes corporaciones de integración vertical y horizontal. La gran divergencia.
El debate de las últimas 2 o 3 décadas sobre industrialización, que se ha desplegado primordialmente en revistas y volúmenes colectivos y aún no ha dado el fruto de una nueva síntesis, se distancia de los grandes esbozos teóricos de antaño. La investigación ha adoptado un punto de vista más modesto y específico y suele atenerse a los conceptos convencionales de crecimiento. El teórico más influyente de la historia universal de las décadas de 1970 a 1980, Immanuel Wallerstein, no se sumó al debate. Cita una larga serie de objeciones bastante conocidas contra el concepto de revolución industrial, que considera entre comillas, del todo engañoso, porque nos separaría de la verdadera cuestión central, la del desarrollo de la economía mundial en su conjunto. Paradójicamente, hacia el año 2000, el tema de la industrialización retomó la gran teoría a partir de una investigación histórica muy intensa, solo que no centrada en Europa. Los expertos regionales averiguaron que China y Japón, pero también partes de la India y el mundo musulmán de los siglos XVII y XVIII, en ningún caso respondían al estereotipo del Asia pobre y estancada de las ciencias sociales europeas, pese a disponer de datos muy insuficientes, habían perpetuado desde sus inicios. Desde luego allí se dieron algunas de las condiciones necesarias para la revolución industrial. Entre tanto, algunos autores se han dejado llevar por un afán de justicia, han pasado al otro extremo y describen una imagen tan brillante del Asia moderna que el, entre comillas, milagro europeo parece ser una ilusión óptica, mientras de la propaganda europea o el fruto de un encadenamiento de hechos causal sin necesidad interna. Se afirma un encadenamiento de hechos, se afirma incluso que de hecho la revolución industrial debería haber dado en China. No se puede llegar tan lejos, pero la nueva valoración del, entre comillas, Asia precontemporánea ha insuflado nueva vida en la cuestión de por qué Europa, en la que casi parecía haberse dicho todo. Ya no es suficiente con enumerar listas de ventajas y logros de Europa desde el derecho romano y el cristianismo, pasando por la imprenta de las ciencias exactas, el racionalismo económico y el sistema de estados competitivo, hasta la, entre comillas, imagen individualista del ser humano, y luego generalizar la ausencia de todo ello en otros lugares. Cuanto más se aproxima a las etapas precontemporáneas de Europa y Asia, menos destacan las diferencias mutuas, cuantitativas y cualitativas, y más enigmático resulta que hacia mediados del siglo XIX el mundo viviera una, entre comillas, gran divergencia que separó manifiestamente dos bloques económicos, entre comillas, vencedores y entre comillas perdedores. Si hasta ahora el éxito de Europa parecía hallarse programado en lo más profundo de su ventajosa situación geográfica y ecológica en la línea de Eric L. Jones, o su particular inclinación cultural como en la tradición de Max Weber en David Landes y la mayoría de los demás autores, ahora emerge de nuevo la cuestión detectivesca de qué constituye en realidad la diferencia específica de Europa. El punto temporal en el que se constató, de hecho, el efecto de esta diferencia se remonta en el tiempo hasta fechas más tempranas del siglo XIX, cuando más énfasis se hace en la relativa, entre comillas, decadencia de Asia. Durante unos años se ha hecho empezar la singularidad de Europa bastante pronto, incluso en la, entre comillas, Edad Media, por ejemplo, Eric L. Jones, y en fechas más recientes, aún Michael Mitterauer. Pero otros historiadores, y hay buenas razones para hacerlo así, consideran que en esa época, en particular en el siglo XI, tanto China como algunas partes del mundo musulmán estaban más avanzados cultural y socioeconómicamente. Así ahora, con abundancia de pruebas, se tiende a situar de nuevo el momento de la divergencia en la época que se suele asociar con la revolución industrial. La gran divergencia no llegó hasta el siglo XIX, el tema ha adquirido una actualidad y urgencia que no poseía hace 20 años, porque ahora parece que la brecha socioeconómica entre Europa y Asia se está empezando a cerrar. El ascenso de China y la India, y el caso de Japón, ya nos hemos habituado y no genera inquietud, se percibe en Europa como parte de la, entre comillas, globalización. En realidad el proceso esconde en cursiva, auténticas revoluciones industriales que recuperan sin repetirla la experiencia de la Europa del siglo XIX. Segundo, regímenes energéticos, ciclos del carbón. Energía como leitmotiv cultural. En 1909, Max Weber se sintió obligado a tocar todas las teclas de la crítica y la polémica contra las, entre comillas, teorías culturales de la energía, como la que había la famosa Wilhelm Ostwald, químico, filósofo y premio Nobel aquel mismo año. Según Ostwald, citado por Weber, entre comillas, todo impulso cultural nace de nuevas condiciones energéticas, cierra comillas, y el, entre comillas, trabajo cultural consciente, cierra comillas, está impulsado, abre comillas, por el afán de preservar la energía libre, cierra comillas. Precisamente cuando las ciencias sociales luchaban por emancipar su método, el de las ciencias naturales, su tema primordial, la cultura, se encerraba en una concepción teórica monista.
Aún así podemos considerar que la energía es un factor de primer orden de la historia material, sin por ello caer en la trampa teórica identificada por Weber. En los tiempos de Weber aún no existía la disciplina de la historia del medio ambiente, la que más nos ha enseñado la importancia de este factor ante el telón de fondo de nuestros actuales problemas energéticos. Las teorías culturales energéticas encajan bien con el siglo XIX, que la energía fluyese, probablemente el concepto de las ciencias naturales que más ocupó a los científicos y atrajo el interés de la población en general, desde los experimentos iniciales con electricidad animal que habían permitido a Alessandro Volta construir la primera fuente de corriente eléctrica de 1800, se había pasado a mediados del siglo una completa ciencia de la energía. Sobre esta base se erigieron sistemas cosmológicos, sobre todo desde Hermann Helmholtz en 1847 presentó su famoso tratado Über die Erhaltung der Kraft, entre comillas, sobre la conservación de energía. La nueva cosmología ya no partía de las conjeturas de la filosofía natural romántica. Se apoyaba con firmeza sobre la base de la física experimental y formulaba sus leyes, de modo que resistiera a la prueba empírica. Después de que en 1831 Michael Faraday hubiera demostrado la introducción electromagnética y construyera la primera dínamo, el escocés James Clerk Maxwell descubrió los principios y las ecuaciones básicas de la electrodinámica y describió la abundancia de los fenómenos electromagnéticos. La nueva física de la energía, que se desarrolló en estrecha interacción con la óptica, tuvo toda clase de aplicaciones técnicas. Una figura clave de la época como William Thomson, desde 1892 Lord Kelvin, el primer lord del mundo de las ciencias, brilló al mismo tiempo como gestor científico y político imperialista, estudioso de las bases de la física y tecnólogo práctico. Además de la técnica de la corriente de bajo voltaje empleada por la transmisión de noticias de los hermanos Siemens, de noticias transcontinentales con la que empezaron a ganar dinero, por ejemplo, los hermanos Siemens. Se desarrolló la corriente de alto voltaje desde que en 1866 Werner Siemens descubrió el principio dinámico eléctrico. Desde los héroes de los inventos, como Siemens o el estadounidense Thomas Alva Edison, hasta los aficionados a la electrónica, miles de especialistas contribuyeron a la electrificación de zonas cada vez más extensas del mundo. Desde la década de 1880 funcionaron centrales eléctricas y se tendieron sistemas de corrientes urbanos. En la década siguiente se fabricaron motores trifásicos en serie a buen precio y en gran número. Pero ya en el primer lustro, la práctica cotidiana se pudo beneficiar de los principales inventos de producción y generación de la energía, porque la máquina de vapor no era otra cosa, un aparato para convertir la materia muerta en energía técnicamente útil. La energía se convirtió en un leitmotiv de todo el siglo. Lo que antaño se conocía como un simple poder elemental, sobre todo en forma de fuego, se convirtió ahora en una energía invisible, pero de gran rendimiento y posibilidades inimaginadas. La imagen guía del siglo XIX no fue el mecanismo como en la edad moderna, sino la interrelación dinámica de fuerzas. Otras disciplinas siguieron ese camino. La economía política ya lo había hecho y con mucho más éxito que la teoría cultural energética tan criticada por Max Weber. Desde 1870 la economía neoclásica se vio aquejada de una especie de, entre comillas, envidia de la física, y el preciso momento en que la energía animal perdió peso en la economía se descubrió que el cuerpo humano también rebosaba de energía. Se entendía que un universo de energía ilimitada y que, como había mostrado Helmholtz, no desaparecía, debía incluir también el cuerpo. La economía política clásica todavía usaba el concepto filosófico abstracto de la, entre comillas, fuerza de trabajo, pero bajo la influencia de la física termodinámica dio paso al, entre comillas, motor humano, que como combinación de los sistemas nervioso y muscular se podía adecuar a los procedimientos de trabajo planificados. Además, la relación entre el gasto y la producción de energía se podía determinar experimentalmente con exactitud. Karl Marx ya estaba bajo la influencia de Helmholtz desde mediados de siglo con su concepto, entre comillas, fuerza de trabajo, y al principio de su carrera Max Weber también se ocupó con detalle de cuestiones psicofísicas del trabajo industrial. No fue casualidad que desde el siglo XIX europeos y norteamericanos se sintieran tan fascinados por la energía. En uno de sus aspectos cruciales, la industrialización era un cambio del régimen energético. Toda actividad económica necesita un aporte de energía. Carecer del acceso a una energía asequible era uno de los cuellos de botella más peligrosos que puede experimentar una sociedad. Una sociedad preindustrial, incluso cuando era relativamente rica en recursos y en cualquiera de las condiciones culturales inimaginables, podía aprovechar pocas fuentes de energía aparte de la mano de obra humana: agua, fuego, leña y turba, y también animales de tiro que convertían su alimento en fuerza muscular.
En el marco de estas restricciones, la provisión de energía dependía de ampliar la tierra cultivada o la tala de madera o emplear cultivos más nutriciosos, y siempre se corría el peligro de que el aumento de energía disponible no bastara para compensar el crecimiento de la población. Las sociedades se diferenciaban por la proporción en que utilizaban las formas de energía disponibles. Se ha calculado que en la Europa de 1750 la leña representaba cerca de la mitad del consumo energético, mientras que en la China de la misma época no pasaba del 8%. A la inversa, en China la fuerza de trabajo humana era varias veces más importante que en Europa. Exportación de los combustibles fósiles. Con la industrialización también se desarrolló ciertamente, no de un día para el otro, sino progresivamente, una fuente de energía fósil, la del carbón. En Europa se usaba cada vez más desde el siglo XVI y en Inglaterra más que en otros lugares. No se debería exagerar la celeridad del cambio. En el conjunto de Europa, a mediados del siglo XIX, el carbón tan solo representó un porcentaje mínimo de la energía. Solo a partir de entonces se redujo el porcentaje de las fuentes de energía tradicionales y las fuentes modernas, primero el carbón, luego el petróleo y a su lado también la energía hidráulica, que se benefició de los diques, y nuevos tipos de turbinas incrementaron su importancia radicalmente. La pluralidad de formas de energía que conocemos hoy es una herencia de la industrialización. Durante muchos siglos el combustible principal había sido la madera, que en el siglo XIX todavía se empleaba en Europa en cantidades que a nuestros ojos resultarían increíbles. Junto al ascenso del carbón y el descenso de la madera, hasta la segunda mitad del siglo XIX continuó utilizando el viento para el transporte y la molienda. El gas combustible se obtenía al principio del carbón. Los primeros fósiles de gas de las calles de las grandes ciudades consumían esta clase de gas. El gas natural, que hoy cubre una cuarta parte de las necesidades energéticas mundiales, aún no se usaba en el siglo XIX. A diferencia del carbón, la humanidad conoce desde antiguo la historia del petróleo. Parte de una fecha precisa, el 28 de agosto de 1859 en Pensilvania, se llevó a cabo la primera perforación exitosa de un yacimiento con intención comercial. Una década después de la fiebre del oro californiana, la acción desató acto seguido una fiebre del oro negro. Desde 1865, John D. Rockefeller, que entonces era un hombre joven de negocios, hizo el petróleo la base del Big Business. En 1880, la Standard Oil Company, fundada por Rockefeller 10 años antes, controlaba el creciente mercado petrolífero mundial casi como un monopolio, una posición que nadie había alcanzado en solitario en el mercado del carbón. Al principio, el petróleo se refinaba sobre todo para obtener aceites lubricantes y queroseno, un combustible empleado en lámparas y hornos. El balance energético mundial del petróleo no adquirió verdadero peso hasta la difusión del automóvil a partir de 1920 aproximadamente. Entre los combustibles más usados en todo el mundo, el carbón alcanzó la máxima importancia relativa a la segunda década del siglo XX. La energía animal siguió teniendo demanda, la del camello y el asno como medios de transporte. Su rentabilidad es inusualmente alta: el buey y el búfalo de la agricultura, el elefante indio en la selva tropical. La entre comillas revolución agraria de Europa, incluyó un proceso de sustitución de la fuerza humana por caballerías. En Inglaterra el número de caballos se duplicó entre 1700 y 1850. En la agricultura inglesa la energía ecuestre disponible por trabajador subió un 21% entre 1800 y 1850, es decir, en la fase culminante de la revolución industrial. Solo a partir de 1925 se redujo en Gran Bretaña el núcleo de caballos por hectárea, un desarrollo que en Estados Unidos, pionero en este proceso, se había iniciado varias décadas atrás. La sustitución de los caballos por tractores amplió la superficie cultivable sin necesidad de añadir nuevas parcelas, porque se necesitó menos terreno para la plantación de pienso, hierba y avena. Pese a todo, hacia 1900 Estados Unidos todavía destinaba una cuarta parte de la superficie agraria a la alimentación de los caballos. Las economías asiáticas del arroz, en las que la tracción animal apenas tenía importancia y la mecanización era difícil, no contaban con la posibilidad de liberar esa reserva y modernizar e incrementar la eficiencia de su agricultura. La civilización industrial del siglo XIX se basaba en aprovechar los combustibles fósiles y convertir la energía obtenida cada vez con mayor eficacia para fines técnicos y mecánicos. La introducción de la máquina de vapor, con su elevado consumo de carbón, puso en marcha una espiral autónoma. Solo los ascensores y ventiladores con propulsión a vapor eran capaces de llegar a las minas subterráneas más profundas y extraer de ellas el carbón. El desarrollo inicial de las máquinas de vapor, de hecho, obedeció a que se buscaban bombas de drenaje
que drenasen mejor los pozos de las minas. La primera bomba de vapor de funcionamiento imperfecto se construyó en 1697. 1712 se instaló en una mina de carbón la primera bomba de vapor de Thomas Newcomen, que de hecho fue la primera máquina de vapor de pistones. El ingeniero James Watt, 1736 a 1819, y su socio comercial y capitalista Matthew Boulton, 1728 a 1809, hicieron su debut con la máquina de vapor, mejor y más pequeña, pero no en una fábrica textil, sino en una mina de estaño de Cornualles, una zona remota de Inglaterra que luego no tuvo particular peso industrial, pero que fue el campo de experimentación más fructífero de las primeras máquinas de vapor. El infatigable James Watt dio con el hito técnico decisivo de 1784 al construir una máquina que no solo podía generar un movimiento vertical, sino también rotatorio y con una eficiencia inusitada. Ahí empieza la madurez técnica de la máquina de vapor como motor de la maquinaria, aunque durante todo el siglo XIX se fue elevando la eficiencia, el porcentaje de energía liberada que podía aprovecharse mecánicamente y reduciendo el consumo de carbón. En 1785 se aplicó por primera vez la máquina de Watt a la hilatura del algodón. Sin embargo, aún se tardó varias décadas para que la máquina de vapor se convirtiera en la fuente de energía principal de la industria ligera. En 1830, la mayor parte de las fábricas textiles de Sajonia, una de las mayores regiones industriales del continente, recurría ante todo a la energía hidráulica. En muchos lugares, el paso al vapor solo fue rentable cuando una conexión ferroviaria permitía traer el carbón a bajo precio. La minería del carbón fue la clave de la industrialización, explotar las minas con métodos técnicos avanzados, la máquina de vapor y poder transportar el carbón hasta el lugar de su consumo con medios económicos también de propulsión a vapor en el tren o la navegación fue una condición clave para el éxito industrial en general. Japón halló muchas dificultades para proveerse de carbón, pues disponía de pocas reservas propias. No es de extrañar, pues, que en el archipiélago el periodo de la máquina de vapor fuera inusualmente breve. La primera máquina de vapor instalada en tierra firme y no en un barco entró en funcionamiento en 1861 en una fundición estatal de Nagasaki. Se había importado de los Países Bajos. Hasta ese momento, la mayor parte de la energía de uso industrial procedía de las ruedas hidráulicas. Así se impulsaban, como en Inglaterra en un principio, las primeras hilaturas de algodón. Las diversas formas de energía coexistieron durante un tiempo. Cuando la industrialización japonesa cobró impulso a mediados de la década de 1880, las fábricas adquirieron máquinas de vapor en el plazo de unos pocos años. A mediados de la década siguiente se había llegado al máximo cuantitativo del uso industrial de vapor. La economía japonesa fue de las primeras en utilizar a gran escala electricidad de origen en parte hidráulico, en parte carbonero y muy ventajosa para la industria. En la década de 1860, cuando se pusieron en marcha las primeras máquinas de vapor en Japón, el país tenía un retraso energético en comparación con Gran Bretaña de unos 80 años, pero en 1900 había recuperado por entero la desventaja. Japón había completado el desarrollo energético de Occidente a cámara rápida. Desarrollo de la producción carbonera, a la luz de las estadísticas, sirve por un lado como indicador del nivel de desarrollo industrial, pero también resulta revelador sobre las causas de esas transformaciones. Las cifras se deben evaluar con cierto escepticismo porque nadie ha intentado siquiera calcular, por ejemplo, la producción de las minas no mecanizadas de China, aunque también hay que reconocer que esta producción no tuvo prácticamente ningún uso útil. Nunca un uso útil, perdón. La producción huyera mundial vivió un punto de inflexión a mediados del siglo XIX. Entre 1850 y 1914 creció un máximo de 80 millones de toneladas anuales a más de 1.300, es decir, a 6 décadas se multiplicó por 16. Al iniciarse el periodo del mayor productor con mucha diferencia, en Gran Bretaña con un 65% de la extracción, en vísperas de la Primera Guerra Mundial había cedido esta posición a Estados Unidos 43% y ocupaba un segundo lugar 25% por delante de Alemania 15%. Estos tres productores iban muy por delante de todos los demás. Algunos aumentaron su cuota y en el plazo de unos pocos años establecieron una minería respetable, sobre todo Rusia, la India y Canadá, pero incluso el mayor de estos productores secundarios, Rusia, solo representó en promedio de 1910 a 1914 el 2,6% de la extracción mundial. Algunos países y regiones como Francia, Italia o el sur de China tuvieron que suplir la insuficiencia de sus reservas naturales con la importación de excedentes de regiones próximas como Gran Bretaña, la cuenca del Ruhr o Vietnam.
Si en la década de 1860 se había podido asegurar que las reservas carboníferas del mundo se agotarían de forma inminente, medio siglo después la apertura de muchos yacimientos nuevos proporcionaba una oferta suficiente y provocó de paso la fragmentación de un mercado del carbón en el que Gran Bretaña ya no pudo seguir defendiendo con antigua posición de dominio. Algunos gobiernos reconocieron la necesidad de una política energética, pero no todos. Rusia no alcanzó a organizar una base minera suficiente porque el gobierno de Sergei J. Witte, ministro de Hacienda desde 1892 y arquitecto de la modernización del zarismo tardío, fomentó de forma unilateral proyectos de alta tecnología en la industria del acero y la maquinaria. En Japón, en cambio, el Estado desarrolló la minería del mismo paso de la industria, y aunque el país no poseía ni de lejos las grandes reservas de Estados Unidos o China, la primera fase de la industrialización a partir de 1885, la producción nacional bastó al menos para cubrir la propia demanda. Solo en una segunda fase, cuando la industria metalúrgica había progresado más, la calidad del carbón japonés fue insuficiente. Esta es una de las razones por las que Manchuria adquirió mucho interés como colonia. Allí había reservas carboníferas de mayor valor y más adecuadas para la coquización. A partir de 1905, esas minas fueron explotadas en la colonia ferroviaria de la Compañía Ferroviaria del Sur de Manchuria. Hay unos pocos ejemplos más claros de, entre comillas, imperialismo por los recursos, someter a otros países para apropiarse de las materias primas necesarias para la industria. China representa el ejemplo de la situación colonial contraria. La carestía energética era un problema crónico de un país muy poblado y desforestado casi por completo en muchas regiones. El norte y noroeste de China contienen reservas colosales de carbón que ni siquiera hoy se han explotado más que en parte. No eran yacimientos desconocidos ni permanecieron sin uso. Ya muy pronto se emplearon en producción de hierro a gran escala. De hecho, hay estudios rigurosos que apuntan que hacia el año 1100 la producción de hierro en China sería superior a la de toda Europa, salvo Rusia, hacia 1700. Aún no sabemos por qué la producción no continuó. En cualquier caso, la extracción de carbón en la China de los siglos XVIII y XIX fue escasa, aún porque los yacimientos del norte estaban lejos de centros comerciales que se habían formado en la proximidad de la costa tras la apertura de 1842 como puertos de los tratados. China carecía de la ventaja de Inglaterra, recorridos cortos y buenas vías fluviales que permitían obtener carbón a bajo precio. A partir de 1895, cuando las grandes compañías iniciaron sus actividades con la ayuda de maquinarias, los pozos mineros del país, bajo el control de empresas japonesas, exportaron la producción directamente a Japón o la destinaron a las fábricas de hierro y acero próximas, que también estaban en manos niponas. Pero si aproximadamente desde 1914 las emergentes conurbaciones industriales de China, sobre todo Shanghái, padecieron una carestía energética que probablemente frenó su desarrollo industrial, no se debió tan solo a una producción insuficiente y la explotación colonial, sino también al caos político del país, que por ejemplo inutilizó repetidamente el sistema ferroviario. En potencia, China era un coloso de la energía, pero en la primera fase de la industrialización solo pudo usar muy limitadamente las fuentes fósiles propias. No disponía de un gobierno central que, como el japonés, hubiera podido dar prioridad a las cuestiones del abastecimiento de energía en la gestión de la política económica y la expansión industrial. Una brecha energética global. En su conjunto, para los primeros años del siglo XX, se habían abierto en el mundo una profunda brecha energética. Hacia 1780, todas las sociedades del planeta dependían de la energía de la biomasa. Se diferenciaban entre sí por la diversidad de preferencias que habían desarrollado de las condiciones naturales particulares en las que tenían que desenvolverse. Si en 1910 o 1920, en cambio, el mundo se dividía en una minoría, con acceso a las fuentes de energía fósiles y a las infraestructuras necesarias para su uso, y una minoría que en una situación de carestía cada vez más amenazadora debían arreglárselas con las energías tradicionales. Cuando se examina la distribución mundial de la extracción de carbón, se percibe claramente la distancia entre comillas, Occidente y el resto del mundo. En 1900, a Asia le correspondía escasamente un 2,82% de la producción, en Australia un 1,12% y a África un 0,07%. Con el desglose por países hay cambios significativos. En el promedio de 1910 a 1914, Japón fue un productor más destacado que Austria-Hungría y la India le seguía a corta distancia. El consumo per cápita de la energía que se ofrecía comercialmente ascendía hacia 1910 probablemente a una cifra 100 veces mayor en Estados Unidos que en China. Las nuevas tecnologías hidroeléctricas permitieron que los países con abundancia de agua elevaran a un nivel desconocido el viejo principio del molino de agua.
Si la máquina de vapor empezó siendo una fuente de energía más eficiente que la rueda hidráulica, esta ya eh, invirtió la situación en la segunda mitad del siglo XIX con el desarrollo de la turbina. A partir de la década de 1880, la técnica de las turbinas y los pantanos ofreció a países como Suiza, Noruega y Suecia y a determinadas regiones de Francia una ocasión de compensar su escasez de carbón. Para Europa, solo Japón aprovechó las nuevas posibilidades. En determinadas condiciones ecológicas no había ninguna clase de alternativas. En el Próximo y Medio Oriente, así como en África, había regiones muy extensas, sin reservas de carbón ni agua útil para generar energía. Un país como Egipto, que poseía poco carbón y apenas podía usar la lenta corriente del Nilo para mover ruedas hidráulicas, se hallaba en franca desventaja, por ejemplo, con respecto a Japón, con su abundancia de agua. Durante la primera fase de la industrialización, cuando se instalaron empresas de elaboración para la economía exportadora y se mecanizaron en partes las instalaciones de irrigación, Egipto tuvo que confiar principalmente en la propulsión humana y animal. Y en los primeros años del siglo XX, cuando empezó a extraerse petróleo precisamente en el Oriente Medio, por ejemplo en un país de industrialización casi nula como Persia, que inició la exportación de petróleo en 1912, se destinó enteramente al extranjero sin ninguna conexión con las actividades económicas locales. La máquina de vapor tuvo muchas aplicaciones, no se introdujo solo en la producción industrial de mercancías. Los Países Bajos se recurrió a las bombas de vapor hacia 1850 relativamente tarde para el drenaje y desecación de los pólderes. En 1896, el 41% de las superficies desecadas todavía se drenaba con molinos de viento. Las máquinas de vapor eran más costosas, pero no compensaban por su mayor eficiencia, sino por su mayor manejabilidad. Eso hizo que con el tiempo fuera desapareciendo el escenario de los molinos de viento holandeses que conocemos por numerosas pinturas del siglo XVII y XVIII. En general, parece razonable considerar que el cambio de régimen energético es uno de los rasgos más importantes de la industrialización, pero no fue un cambio abrupto y revolucionario, ni llegó tan pronto como es de suponer si centramos la mirada en Gran Bretaña. El paso a una industria de la energía de base principalmente mineral no se dio en todo el mundo hasta el siglo XX, después de que Rusia, Estados Unidos, México, Irán, Arabia y otros países explotaran yacimientos de petróleo y este utilizara junto al carbón como la nueva fuente de energía de las economías industriales. En Occidente, con su abundancia de energía, se presentaba ante el resto del mundo como especialmente, entre comillas, enérgico. Los héroes culturales de la época no eran ociosos contemplativos, ascetas religiosos ni eruditos tranquilos, sino los que practicaban una cursiva vida activa, cargada de energía, conquistadores infatigables, viajeros intrépidos, investigadores inquietos, imperiales capitanes de la economía. Allí donde hacía su aparición el carácter occidental impresionaba, aterraba y fanfarroneaba con un dinamismo personal que pretendía ser un eco del excedente de energía de su sociedad de origen. La superioridad de facto del occidente se naturalizó y se fue elaborando como superioridad antropológica. El racismo de la época no atendía tan solo al color de la piel, ordenaba las entre comillas razas humanas en una escala de potencial de energía física y espiritual. El mundo no europeo, a lo sumo, hacia el cambio de siglo, se caracterizó por percibir Occidente como un mundo entre comillas joven y el de la tradición y los gobernantes propios como entre comillas viejo, pasivo e inerte. Los patriotas de las generaciones más jóvenes de los países no europeos se consideraban obligados antes que nada a dinamizar la propia sociedad, despertar las energías que dominaban y dotarlas de una dirección política. En el Imperio Otomano surgieron los jóvenes turcos. En China, el periódico que desde 1915 emitió los impulsos más claros de renovación política y cultural se llamaba Nueva Juventud, Xinjiang. Hacia esta época, en casi toda Asia se descubrió la utilidad del nacionalismo y en ocasiones de la revolución socialista como vehículo propio de propia energización. 3. Vías del no desarrollo económico. Aunque no ha existido ni existe una referencia estadística unívoca para medir el grado de industrialización en vísperas de la Primera Guerra Mundial, estaba más o menos claro quién formaba parte del, entre comillas, mundo industrializado y quién no. Si se consideraban cifras absolutas de producción industrial en ese campo, solo hallaremos dos colosos, Alemania y el Reino Unido, seguidos a una distancia considerable por Rusia, Francia y una tercera categoría, Austria-Hungría e Italia. Según el rendimiento industrial per cápita
La secuencia es algo distinta. Gran Bretaña encabezaba la clasificación por delante de Alemania, Bélgica y Suiza tenían el mismo nivel de industrialización que el Imperio Alemán y le seguía Francia y Suecia a mayor distancia. Ninguno de los otros países de Europa alcanzaba siquiera un tercio del nivel de producción per cápita británico. Según este criterio, Rusia quedaba relegada al extremo inferior junto con España y Finlandia. Por descontado, estas cifras, a menudo estimaciones, no nos dicen nada sobre los ingresos per cápita y el nivel de vida que en promedio cabe esperar de cada país. Y una observación más matizada de Europa nos muestra que no podemos afirmar que existiera una, entre comillas, Europa industrial opuesta, como en todo el resto del mundo, salvo Estados Unidos de economía no modernizada. De cara a la exportación, sobre todo en Latinoamérica. Hacia 1880, la geología imperial, con una ciencia de sentido eminentemente práctico, había buscado yacimientos minerales en todos los continentes: manganeso, el más importante de los purificadores de acero, en la India y Brasil; cobre en Chile, México, Canadá, Japón y el Congo; estaño en la península de Malaca e Indonesia. Entre el siglo XVII y la Primera Guerra Mundial, México fue el principal productor de plata del mundo. Sudáfrica había pasado a ser lo del oro. Chile era la fuente más destacada de salitre, por entonces imprescindible para la fabricación de explosivos, y en 1879-1883 incluso libró una guerra contra Perú y Bolivia por las reservas de salitre de la región fronteriza. Muchos de estos recursos naturales también abundaban en Norteamérica, el continente mejor provisto con materias primas para la industria. Fuera de Europa, los yacimientos especiales no solían originar un desarrollo industrial al estilo de la Europa occidental. A menudo se explotaban con capital extranjero desde enclaves dirigidos a la exportación, sin que en su conjunto ello tuviera un efecto transformador en la correspondiente economía nacional. Lo mismo sirve para la producción y exportación de las materias primas agrarias de uso industrial: el caucho de la fabricación de neumáticos, el aceite de palma para los jabones, etc. Aún así, en las 2 décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, la Malasia británica se convirtió en una colonia relativamente rica gracias al estaño y el caucho. Aquí la producción de materias primas no estaba solo en manos de corporaciones internacionales, sino que la minoría china también tuvo una función emprendedora notable. La novedosa demanda de las industrias de Europa y Estados Unidos dio vida a sectores de producción exportadora en muchos países del mundo, algunos colonizados formalmente, otros no. En Latinoamérica esto puso fin a varios siglos de dominancia de los metales nobles en el comercio con el resto del mundo. En muchos países nuevos productos ocuparon el lugar de la plata y el oro en el comercio exterior. En Perú, el país clásico de la plata, a partir de 1890 cobró especial importancia el cobre, que la industria eléctrica necesitaba en gran cantidad. En 1913 representaba una quinta parte de las exportaciones. Bolivia se hundió la significación de la plata y ascendió la del estaño. En 1905 el estaño representaba el 60% de la exportación boliviana. Chile había entrado en el mercado mundial como productor de cobre, pero luego pasó el salitre, que en 1913 sumaba el 70% de su venta exterior. Pese a la gama de productos, muchas economías latinoamericanas siguieron caracterizándose por concentrar la exportación en pocos de ellos. Y aunque la exportación generaba prosperidad, también la de materias primas agrarias como el café, el azúcar, las bananas, la lana o el caucho. Este modelo de crecimiento asociado a la exportación hacía que cuanto mayor fuera la concentración en pocos productos, más se padeciera por las oscilaciones de precio de los mercados mundiales. Así, en la década de 1880, antes incluso de que iniciara la gran expansión mundial de la producción de materias primas tropicales, Perú ya sufrió el hundimiento de la previa explosión del guano. En 1914, solo Argentina había logrado diversificar las exportaciones de modo que disminuyeran los riesgos. En estas fechas era exportador más exitoso de Latinoamérica. Aunque solo representaba el 10% de la población del continente, recibía casi un tercio de los ingresos a cuenta de la exportación. Otros 2 factores influían asimismo en el éxito macroeconómico de la orientación exportadora. Primero, si la producción se desarrollaba en las empresas familiares con mucha mano de obra, los ingresos de la exportación se quedaban en el país y se distribuían entre la sociedad de forma relativamente igualitaria. O bien, segundo, si predominaban las plantaciones y la minería, con jornaleros mal pagados y en propiedad de empresarios extranjeros que sacaban del país la mayor parte de los beneficios. En general, la estructura del segundo tipo eran menos favorables que las del primero para el desarrollo de la sociedad y la economía. Si en condiciones del segundo tipo se daba crecimiento, a menudo se limitaba a enclaves aislados, sin efecto vivificador sobre otros ámbitos de la economía. Solo Sudáfrica supuso una excepción mayor a esta regla.
No todos los países emplean bien sus oportunidades cuando se industrializan. En el siglo XX se han dado varios ejemplos de estrategias de industrialización que al no tener en cuenta las particularidades locales han fracasado. En el caso de las economías exportadoras se plantea la cuestión siempre y en todos los continentes de si los beneficios del sector exportador se invierten en la producción industrial o lo que es lo mismo si el incremento de la productividad en los enclaves exportadores se traslada a los sectores económicos sin exportación. No se puede hablar de que comenzara a surgir una industrialización relativamente independiente hasta que esas industrias sirven de preferencia al mercado interior. En Latinoamérica no fue así antes de 1870. En algunos países los beneficiarios de la exportación se repartieron en la sociedad de forma que creció el poder adquisitivo nacional. La expansión del ferrocarril resolvió problemas de transporte que habían sido endémicos y la adopción de las tecnologías eléctricas solventó cuellos de botella energéticos. Como en casi todo el mundo, la precursora del desarrollo industrial fue la industria textil, incluso donde se hallaban localmente materias primas como el algodón o la lana. La ropa es una necesidad general y cuando los gobiernos de la periferia intentaron imponer aranceles lo hicieron en primer lugar contra las exportaciones textiles. Además, el grado relativamente alto de urbanización de algunas zonas de Latinoamérica creó un mercado espacialmente concentrado en cuyas proximidades se asentaron las fábricas textiles. En 1913, la más industrializada de toda la República Latinoamericana era Argentina, donde, por cierto, la industria textil era secundaria seguida por Chile y México. En todo el subcontinente, no obstante, apenas había industria pesada. Dominada la producción alimentaria, por lo general organizada en empresas pequeñas, seguida por la rama textil, aunque esta industrialización inicial redujo la importación de bienes de consumo frente a la de las máquinas, incluidas las vías férreas y otro material ferroviario, y la demanda de productos de lujo solo seguía satisfaciéndose desde Europa, no se formó en ninguno de estos países una estructura industrial más compleja. En un país extenso como Brasil no fue posible salir del círculo vicioso de la pobreza y fomentar la industria por medio de una demanda interior creciente. Ningún país del continente desarrolló una producción industrial que pudiera exportarse. La artesanía y la protoindustria, que estaban muy difundidas, tampoco representaron un paso previo a una inmediata industrialización autónoma. Temporalmente se lograron tasas de crecimiento elevadas, por ejemplo en Brasil, pero no se tradujeron en un crecimiento económico general. En muchos de los países más pequeños no había siquiera una industrialización rudimentaria. Aún no se ha logrado dar respuesta a la cuestión de por qué los países latinoamericanos no lograron sumarse a la dinámica industrializadora de Europa Occidental, Norteamérica o Japón antes del periodo de entreguerras, cuando el Estado promovió experimentos con industrialización sustitutiva de las importaciones. China inició bloqueado. No pretendemos aquí dar la vuelta al mundo recopilando sistemáticamente los indicios de una industria emergente. Bastará con atender a los casos más importantes. Hemos visto la cuestión de la, entre comillas, gran divergencia, porque India y China no vivieron una revolución industrial propia antes de 1800, pero nos reviste menos interés el hecho de por qué poco más de 100 años después sí empezaron a industrializarse. En China, con su gran tradición de producción premecánica y la protoindustrialización difundida, no hubo un paso directo de las formas tradicionales de la tecnología y las organizaciones a la producción fabril moderna. Hasta 1895 no se permitió que los extranjeros levantaran empresas industriales en territorio chino. Ni siquiera en los puertos de los tratados, las pocas que pese a todo existieron no fueron relevantes. En esta primera fase de la industrialización china el gobierno tomó la dirección. La corte no lo hizo de grandes proyectos que recurrieron todos ellos a la tecnología y la asesoría extranjeras. Primero fábricas de armamento y tecnología y la asesoría extranjera, primero fábricas de armamento y astilleros. En 1878 la gran explotación de carbón en el norte de China, poco después hilaturas de algodón, en 1889 la fundición de hierro de Jiangyan en la provincia de Hubei. El objetivo principal de esta política era la defensa militar. El 70% del capital correspondía a empresas de importancia militar, calificadas de fracasos. Todas estas iniciativas tempranas sería simplificar en demasía. En su mayoría demostraron que China era plenamente capaz de adoptar la tecnología moderna en sus primeros años. Hanyang, que empezó a producir en 1894, fue la mayor y más moderna fundición de hierro y acero de toda Asia. Es cierto que no hubo coordinación entre los proyectos y que ninguno representó un motor de crecimiento en el marco de una estrategia de industrialización ni siquiera regional antes de la guerra sino-japonesa de 1894-1895, que también supuso un gran revés en este campo. China había comenzado a industrializarse, pero aún no estaba en vías de transformación industrial plena.
A partir de 1895 el panorama se complicó y dinamizó. Sociedades de Gran Bretaña, Japón y otros países instalaron fábricas en Shanghái, Tianjin, Hangzhou y otras grandes ciudades. El Estado intervenía muy poco, pero los empresarios chinos no se conformaron con que los extranjeros dominasen el sector emergente y más moderno de su economía. Casi todos los sectores entraron en competencias con los intereses extranjeros. La navegación a vapor se había introducido pronto en China, ya en la década de 1860, primero por iniciativa del Estado, luego de firmas privadas. La industria de la seda, que desde el siglo XVIII había sido una de las ramas más notables de la exportación china, tampoco tardó en utilizar las nuevas técnicas de propulsión. Como la competencia japonesa hizo lo mismo, pero empeñándose con más rigor en elevar la calidad y poder producir para el mercado mundial. En la segunda década del siglo XX el archipiélago había ganado la batalla para los clientes internacionales. En China el sector más destacado de la industria, dejando a un lado los complejos mineros y acereros del sur de Manchuria, que crecía con rapidez, pero estaban en manos japonesas desde 1905, también era la hilatura de algodón. En 1913, de los usos instalados en fábricas sobre territorio chino, el 60% pertenecía a empresarios chinos, un 27% europeos y un 13% japoneses. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la industria algodonera china todavía estaba relativamente poco desarrollada. China contaba con 866.000 usos por los 2,4 millones de Japón y 6,8 millones de la India, más o menos como en Francia. La cifra ascendió explosivamente durante la guerra hasta llegar a 3,6 millones en 1912 y 1920. La industria china moderna tuvo una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. En 1920 se habían colocado los cimientos económicos de la industrialización en China, débiles pero ampliables. El caos interior de la era de los caudillos militares, la ausencia de gobiernos tanto capaces de actuar con energía como orientados a la exportación y, en tercer lugar, la política imperialista de Japón fueron las razones principales de que el, entre comillas, despegue de la economía china en su conjunto todavía tardara más de medio siglo en producirse. El rasgo característico de la historia de la industrialización china antes del gran auge de 1980 en adelante no fue tanto el desarrollo moderado de la era imperial tardía como que desde 1920 el proceso ya iniciado se frenó. La idea de que la nueva fabricación masiva de tejidos de algodón baratos en Inglaterra complicó mucho la vida de los hiladores y tejedores de China y la India, lo que impidió que pudiera intentar una industrialización autónoma no se sostiene con tal grado de generalización. En China, aunque se carecía de protección arancelaria, los tejidos locales aguantaron relativamente bien en los mercados locales y regionales. Los primeros años del siglo XX, el hilo de algodón de las nuevas fábricas de los puertos de los tratados, importado pero no tan directamente del extranjero, fue acaparando la demanda de las hilaturas manuales, pero los tejedores se adaptaron al hilo de máquina y pudieron seguir trabajando. En cuanto a la India, la tesis de la inundación de los mercados asiáticos ha sido objeto de debate desde hace tiempo, bajo el encabezado de la, entre comillas, desindustrialización. El punto de partida de las tesis es la observación de que los tejedores indios del siglo XVIII eran capaces de producir telas de algodón de todas las calidades y en grandes cantidades, y que los productos de más calidad eran muy demandados en Europa, en una medida algo menor. Esto también es válido para la exportación de las telas de algodón chinas. En el estampado de estos productos asiáticos se realizara a menudo en Europa hizo que en el viejo mundo hubiera interés por los productos de algodón y con ello una demanda que luego satisfarían los productores de la revolución industrial. Hacia 1840, las telas de Lancashire ya habían expulsado del mercado nacional a las importaciones asiáticas. El gentleman inglés ya no se vestía como una tela fina importada de Oriente, como era el nankín. Al empezar la industrialización europea, por lo tanto, se produjo una sustitución de productos importados de Asia, que fue posible económicamente porque Gran Bretaña, gracias a su tecnología, disponía de ventajas competitivas. Esta expulsión de los mercados de la exportación, vista desde la perspectiva de la India y China, que también vivió la industria textil otomana en la primera mitad del siglo XIX, tuvo consecuencias catastróficas para regiones de Asia especializadas en la exportación de tejidos. Pero esto no significa que la producción para el mercado local también fuera construida por la importación de telas europeas. Aquí hay que establecer diferencias regionales.
Bengala se vio muy afectada por la crisis exportadora, mientras que los tejedores del sur de la India se trabajaban para el mercado interior pudieron sobrevivir bastante más tiempo. Además, los tejidos importados no alcanzaron nunca el nivel de calidad de la producción india más exquisita, por lo que el mercado de lujo quedó aún durante mucho tiempo en manos de los productores nacionales. Como en China, en la India también se impuso el hilo de máquina, pues su precio cada vez más bajo era inferior incluso al de las familias de hiladores caseros que trabajaban en condiciones de extrema autoexplotación. El tejido casero sobrevivió sobre todo porque los mercados en la jerga de los economistas se entre comillas segmentaron, es decir, no hubo una competencia general entre las telas importadas y las de producción nacional. India, la relatividad del entre comillas atraso. A diferencia en China, la industria india del algodón que fue surgiendo desde 1856 en Bombay y en otros lugares, apenas contó con capital extranjero. Los fundadores de las primeras industrias eran comerciantes indios que habían pasado a invertir también en la producción. El Estado colonial y la industria británica no recibían con agrado esta competencia, pero tampoco pusieron obstáculos insuperables en su camino. La caída general de la caída general del precio de la plata no se pudo contener en medios políticos, tuvo la consecuencia de que en el último cuarto del siglo XIX la rupia india perdió de cerca de un tercio de su valor. Las hilaturas de algodón indias, nada rezagadas desde la perspectiva técnica, pudieron aprovecharlo para hacer retroceder de los mercados asiáticos el hilo británico más costoso. Si solo nos fijamos en el comercio entre Europa y Asia, subestimamos la vitalidad de los productores asiáticos en su contexto cercano. Sobre todo gracias a las exportaciones a China y Japón, la industria india multiplicó por 9 su cuota en el mercado mundial. La industria de hilo de algodón pasando del 4% en 1877 al 36% en 1892. La industria india moderna no fue el fruto ante todo de una importancia de capital y tecnología de signo colonial. Su razón de fondo principal fue que la India experimentó un proceso de comercialización general desde el siglo XVIII por el que los mercados se expandieron, se crearon fortunas mercantiles y pese a que se podía disponer en abundancia de mano de obra barata, hubo nuevos estímulos para las mejoras tecnológicas. Hay consenso entre los historiadores antes de la Primera Guerra Mundial de la industria que en la India estaba muy concentrada geográficamente, solo interpretó un papel marginal. Aún así, cuando se establecen analogías cuantitativas en Europa, la India no sale tan mal parada. Los 6,8 millones de usos de 1913 no dista tanto de los 8,9 millones del imperio zarista. Desde una perspectiva meramente cuantitativa, la industrialización india del algodón no era nada impresentable. A diferencia de China o Japón, había nacido sin ninguna intervención del Estado. Mientras que en China la primera industria de hierro y el acero, que después de la Primera Guerra Mundial quedó en su mayoría bajo control japonés, respondía por entero a la iniciativa de las autoridades en la India, se originó como obra de un solo hombre, Jamsetji Tata, 1839-1904, uno de los grandes emperadores del siglo XIX. Por su biografía, fue un estricto coetáneo del barón del acero alemán August Thyssen, nacido en 1842. Tata había hecho dinero en la industria textil. Después de visitar acerías estadounidenses, se animó a contratar ingenieros norteamericanos para que buscasen un sitio adecuado cerca de las minas de carbón y hierro del este de la India. Aquí, en Jamshedpur, se alzó la gran acería de la familia Tata. Desde el principio se publicitó también como una empresa patriótica y recaudó capital de muchos miles de inversores privados. El fundador ya había anticipado la necesidad de que la India adquiriese la independencia tecnológica y proporcionó el capital inicial para el Indian Institute of Science. Desde que empezaron a producir en 1911, las acerías de Tata se esforzaron para que su producto tuviera la máxima calidad internacional. Los encargos gubernamentales fueron importantes de comienzos de una empresa que con la Primera Guerra Mundial se adentró en la vía del éxito. En 1914, sin embargo, el caso singular de la Tata Iron and Steel Company no bastaba para construir todo un entre comillas sector de la industria pesada, igual que ocurría en China con la producción de hierro y acero de la siderúrgica estatal de Hanyang en Hankou. En caso de la India, puede servirnos para reflexionar sobre el modelo más general de los estudios sobre la industrialización. El concepto del entre comillas atraso es relativo y se debe aclarar a qué entidad se hace referencia. En un punto temporal dado, incluso a finales del siglo XIX, no cabe duda que las regiones sociales y económicamente entre comillas atrasadas de Europa no iban por delante de las más dinámicas de la India o China. La vara de medir el éxito económico fueron unas pocas grandes regiones de crecimiento de Europa y Norteamérica.
En la India, las decisiones empresariales, no las estatales, habían comportado que hacia 1910 o 1920 hubiera en distintos ámbitos una producción fabril de grandes empresas. Aquí habría que mencionar también la industria del yute, dominada en su mayoría por el capital británico, así como un proletariado industrial que aprendió a defender sus intereses. La industrialización y otros muchos procesos que se suelen reunir bajo el título entre comillas modernización ya estaban en marcha en la India urbana. Nunca se podrá averiguar si, como pretenden los nacionalistas y los marxistas, la India se habría desarrollado entre comillas mejor que desde el punto de vista económico, sin el dominio colonial. En la sociología occidental han sido muy populares durante mucho tiempo las argumentaciones culturalistas que veían en la estructura social, el sistema de castas, las mentalidades o la orientación religiosa, el hinduismo, hostil con el beneficio económico, obstáculos fundamentales para el desarrollo económico e incluso la imitación exitosa del exterior, pero los éxitos de la India en materia de alta tecnología a finales del siglo XX obligan a poner en duda esas hipótesis. De forma paralela también se ha afirmado repetidamente que el entre comillas confucianismo, cuyas convicciones se consideraban asimismo hostiles al afán de lucro, entorpeció el desarrollo económico entre comillas normal tanto en el siglo XIX como en tiempos anteriores. Desde los impresionantes éxitos económicos de países cínicos como Taiwán, Singapur y República Popular de China, más Japón y Corea del Sur, sociedades de inspiración entre comillas confuciana indirecta, se ha invertido el argumento como quien no quiere la cosa y se ha ensalzado el mismo entre comillas confucianismo como base cultural de un capitalismo específico del este de Asia, que el mismo instrumentario teórico sirva por igual para explicar el éxito y el fracaso, invita al escepticismo. Hoy muchos historiadores rehusan la cuestión de por qué países como la India o China no se desarrollaron según el modelo de en realidad, entre comillas, deberían haber seguido. Queda pendiente la tarea de describir con detalle su trayectoria particular. Japón, la industrialización como proyecto nacional. Si en los casos de la India y China hace más de un siglo que se debate sobre la cuestión de por qué, pese a contar con diversas condiciones de partida favorables, su desarrollo económico no siguió la vía esperada, en el caso de Japón se formula la pregunta de por qué allí sí que funcionó entre comillas. A mediados del siglo XIX la sociedad japonesa era muy urbana y comercial. Había una tendencia clara a la integración en un mercado nacional. Las fronteras estatales estaban definidas de manera unívoca por su condición insular. En el interior reinaba la paz y no se requería costosas medidas de defensa frente al exterior. El país estaba inusualmente bien gestionado hasta el nivel inferior del ámbito local. Se tenía experiencia de manejar la limitación de los recursos naturales, el nivel de desarrollo cultural de la población, a juzgar por el índice de personas que sabían leer y escribir, era inusitadamente alto y no solo en comparación con Asia. Además, Japón contaba con condiciones excelentes para adaptarse a nuevas tecnologías y nuevas formas de organizar la producción. Aún así sería superficial ver tan solo en todo ello una lógica objetiva del progreso industrial. Las condiciones de partida de Japón no eran necesariamente mejores en todo que en algunas partes de China o la India. Lo decisivo fue el carácter de la industrialización japonesa, el hecho de ser un proyecto político realizado en común por el Estado y los empresarios. La caída del shogunato de Tokugawa, sustituido por el orden Meiji en 1868, no fue tanto el resultado de transformaciones de la economía y la sociedad como una reacción del enfrentamiento súbito del país con Occidente. La industrialización de Japón, que no empezó sino a partir de este momento, formaba parte de una política ambiciosa de renovación nacional, la más completa y de mayor envergadura, que se emprendió en todo el siglo XIX sin que se hubiera formulado expresamente un plan estratégico. Tras estudiar cuidadosamente a los estados más poderosos de Occidente, la élite japonesa había aprendido que el desarrollo industrial podía ser clave para la fortaleza nacional. En consecuencia, los primeros proyectos industriales como en China, pero con coordinación central y una presión extranjera más débil, fueron iniciados por el gobierno de Tokio y al principio fomentados con una costosa cantidad de divisas. Esto se hizo sin apenas participación del capital extranjero, a diferencia del imperio zarista de la misma época, que tornó prestado mucho dinero en los mercados de capital de la Europa occidental y en particular en Francia, a diferencia del Imperio Otomano y China, a los que esos créditos les fueron impuestos en condiciones poco ventajosas. Japón evitó depender de los acreedores extranjeros mientras todavía no tuvo la soberanía plena por efecto de los entre comillas tratados desiguales y aún era económicamente vulnerable, es decir, hasta entrada la década de 1890.
En el propio país se disponía tanto de capital movilizable como de la voluntad política para invertirlo productivamente. Sin ninguna influencia europea, al parecer fue un caso único en el mundo extraeuropeo, el Japón Tokugawa ya había introducido la práctica del, entre comillas, préstamo interbancario, que más adelante sería de gran ayuda en la financiación de los proyectos de desarrollo. Desde 1879 y con gran rapidez se formó un sistema bancario moderno que también ofreció a la industria una ayuda financiera flexible. Este sistema bancario, como en general la política económica y financiera de la primera etapa de la industrialización japonesa, fue en gran parte obra de Matsukata Masayoshi, uno de los grandes magos económicos de la época que nacido en el Hi, uno de los grandes, que nacido en el seno de una familia samurái caída en la miseria, también fue durante muchos años ministro de Hacienda. La política fiscal del Estado Meiji probó sistemáticamente una agricultura que al mismo tiempo estaba incrementando sus cosechas. El sector agrario fue la fuente más destacada de capital de la primera fase de la industrialización japonesa. Desde 1876, cerca del 70% de los ingresos estatales provenían del impuesto territorial, una parte de ellos se invirtieron en industria e infraestructuras. Esta fue una diferencia clave con la China contemporánea, donde la agricultura se estancó y el gobierno, por su debilidad administrativa, apenas podía aprovecharse de los excedentes que pese a todo pudiera haber. Japón gozaba de otras ventajas. Su población era lo bastante numerosa como para generar una demanda interior. Pronto también se empezó a vender de forma sistemática en los mercados extranjeros, en particular de la seda, sin que por ello el desarrollo japonés como latinoamericano se guiara exclusivamente por el modelo de crecimiento orientado a la explotación. En muchas regiones, por ejemplo en la de Osaka, aún pervivió durante bastante tiempo una protoindustria eficiente, además de la producción fabril, sobre todo de bienes de algodón con máquinas de vapor. Esta fue una de las grandes diferencias entre el Manchester inglés y el, entre comillas, Manchester oriental. En otros aspectos se parecía mucho. El Estado Meiji no tenía la intención de dirigir una economía estatal duradera. Después de los primeros movimientos de impulso, la mano pública se fue retirando poco a poco de la mayoría de los proyectos industriales, entre otras razones para aliviar la presión sobre el presupuesto. Los pioneros de la iniciativa privada también veían la industrialización como un proyecto patriótico de todo Japón y se movieron más por el servicio de la patria que intentando maximizar el beneficio individual. Entre los fundadores de la industria japonesa, el lujo espectacular al estilo de Estados Unidos, Conspicuous Consumption, según lo denominó el sociólogo Thorstein Veblen, estaba mal visto. Una disposición nacional tuvo, entre otras consecuencias, que las valiosas lecciones sobre cómo navegar en la economía mundial, un conocimiento que los japoneses tuvieron que apresurarse a adquirir desde 1858. Se compartían con rapidez, generosidad entre las empresas, facilitando mucho su difusión. Tanto el gobierno como los capitalistas ambicionaron y hicieron realidad una estructura industrial amplia y diversificada que diera a Japón la máxima independencia sobre la posible de las importaciones. Por un lado, ello respondía a las necesidades de la seguridad nacional y por otro, los oligarcas Meiji aspiraban a consolidar su escaso respaldo popular por medio del progreso material. Si la industrialización de Japón no fue el fruto automático de las condiciones de la era Tokugawa, necesitó la conmoción de la apertura del país que, entre otras consecuencias, al principio acarreó la inundación del mercado nacional con productos industriales extranjeros, pero luego adquirió cierta lógica propia cuando desde 1868 surgió un aparato estatal que utilizó de manera sistemática las posibilidades existentes. Al mismo tiempo, hubo suficientes empresarios privados que se animaron a invertir. En la primera fase era inevitable que Japón dependiera de la tecnología occidental, las máquinas importadas y los asesores invitados. A menudo la técnica se mejoró y adoptó a las circunstancias nacionales. En pocos países el Estado se empeñó tan resuelta y rápidamente por importancia tecnológica. En numerosos casos, la industria japonesa de la era Meiji no se contentó con adoptar tecnologías simples, sino que entró en los mercados en el nivel internacional más exigente. Un ejemplo paradigmático es la industria relojera. El buque insignia fue Seiko, entre comillas precisión, fundada en 1892, que enseguida aprendió a fabricar mecanismos de gran calidad. No hay sitio para estudiar aquí el otro gran milagro de la industrialización extraeuropea, Estados Unidos, que en el plazo de una generación, hacia 1870-1900, se convirtió en la primera potencia mundial y tampoco una asombrosa historia de éxito en Europa. Una asombrosa historia de éxito en Europa, Suecia, con una industrialización ejemplar hacia 1880,
a partir de 1880, pero sí es necesario hacer dos precisiones. En los estados del norte de Estados Unidos no esclavistas, la base de la industrialización se desarrolló con más fuerza, aunque en Japón sobre la base de una revolución, aún que en Japón, perdón, sobre la base de una, entre comillas, revolución industriosa y un crecimiento manifiesto de los ingresos per cápita que hoy se suele denominar Market Revolution hacia 1815-1850. El comercio internacional, sin embargo, tuvo aquí más peso que en Japón. Así en el caso de Estados Unidos tampoco hay que dramatizar la irrupción de la industrialización, sino conocer las continuidades de largo plazo. La industrialización estadounidense también se desplegó en su mayoría según la acción libre de las fuerzas privadas del mercado capitalista, pero no solo. El gobierno federal, que entre 1861 y 1913 estuvo en manos republicanas, solo hubo dos interludios de presidencia demócrata, buscó la industrialización como proyecto político y consideró que era su deber favorecer el funcionamiento del patrón oro, la integración y protección arancelaria del mercado nacional. Algunos economistas liberales consideraban viable y preferible que la industrialización transcurriera sin ninguna ayuda estatal, pero desde el punto de vista histórico fue una gran excepción. En ningún caso se opusieron dos grandes modelos de industrialización, un occidental liberal y un oriental estatalista. Cuarto, capitalismo. En los últimos 20 años la historiografía de muchos países ha transformado por completo nuestra imagen de la industrialización mundial. En muchas regiones del mundo el siglo XVIII ha cobrado visibilidad como un periodo dinámico de movimiento comercial. Los mercados se concentraron y ampliaron y se estimuló una producción especializada para mercados próximos y lejanos, en muchos casos para la explotación internacional o incluso transcontinental. El Estado, ni siquiera el, entre comillas, despotismo oriental descrito a menudo en Europa con tintes oscuros, no solía intervenir para ahogar esta vivacidad económica que a fin de cuentas en muchos casos le reportaba mayores ingresos. El crecimiento demográfico y la vulnerabilidad de casi todas las sociedades del mundo a las fuerzas entre comillas maltusianas de efecto contrario hicieron que en general no se produjera un incremento genuino y estable de los ingresos per cápita. Así pues, quizá se deba decir con más precisión, en esta época muchas economías estaban en movimiento y en algunas hubo un ascenso lento de los ingresos per cápita, pero ninguna de ellas, salvo la inglesa desde el último cuarto del siglo XVIII, exhibió un dinamismo calculado que permitía afirmar que, entre comillas, crecía en el sentido moderno de la palabra. Una nueva imagen del siglo XVIII también difumina la cronología habitual. En algunos casos, la entre comillas revolución industriosa se prolongó bastante más allá de 1800 y el término típico de la edad moderna. Hubo transformaciones, pero raramente en forma de sprint, como se tendía a pensar. Aún así, parece que Alexander Gerschenkron acertó al advertir que los procesos de industrialización más tardíos tuvieron un desarrollo temporal más abrupto y comprimido que los de la primera y segunda generación. Así lo atestiguaron los casos de Suecia, Rusia y Japón. Igual que la primera revolución industrial, la inglesa, las industrializaciones posteriores tampoco surgieron de la nada. Supusieron ante todo la modificación del ritmo y el paso dentro de un movimiento económico más general. Aunque la industrialización se inició en el marco regional y cada vez más nacional, el resultado casi nunca fue el dominio pleno de la gran industria. Lo que Marx denominó entre comillas pequeña producción de mercancías, tendió a pervivir con notable tenacidad y a veces estableció una relación simbiótica con el mundo de las fábricas. Naturalmente las primeras generaciones de obreros llegaban a las zonas rurales y con frecuencia siguieron estando muy vinculadas con ellas. La fábrica y las minas actuaron como imanes de la urbanización, pero también de un círculo de trabajo migrante entre el campo y el lugar de producción. El nuevo sistema desde mediados de siglo se conoció con el nombre entre comillas capitalismo. Karl Marx no solía emplear el sustantivo sino hablar entre comillas de modo de producción capitalista. Analizó el Capital, crítica de la economía política, 1867-1894, este sistema como una relación de capital, un antagonismo entre los poseedores de la fuerza de trabajo y los propietarios de los medios de producción material. En forma simplificada, interpretada por autoridades como Friedrich Engels o Karl Kautsky y modificada en torno al cambio de siglo por Rudolf Hilferding o Rosa Luxemburg, el análisis marxista del capitalismo fue la doctrina predominante en el movimiento obrero europeo.
El concepto de capitalismo no tardó en ser adoptado a sí mismo por voces menos críticas con el nuevo sistema de Marx y sus partidarios. Poco después de 1900, los estudios y debates de economistas burgueses, entre comillas, pero aún así influidos por Marx, dieron origen a una teoría compleja, sobre todo en Alemania, cuyos representantes principales fueron Werner Sombart y Max Weber. Estas teorías tenían en común que separaban el concepto de capitalismo de su relación directa con la industria del siglo XIX. Más que designar un determinado estadio de la evolución económica, se entendió que por, entre comillas, capitalismo, una variante casi universal de la actividad económica que en algunos autores se remonta incluso a la antigüedad europea. También se crearon tipologías: capitalismo agrario, comercial, industrial, financiero, etc. Estos modelos de los economistas alemanes no marxistas renunciaban a partir, como Marx, de una idea entre comillas objetiva del valor del trabajo, según la cual solo el trabajo crea un valor mesurable, pero tampoco se sumaron a la doctrina económica de la entre comillas utilidad marginal, que desde más o menos 1870 se hizo ortodoxa entre los autores británicos y austriacos, construida en torno del modo en que quienes participan en el mercado valoran la entre comillas utilidad subjetiva y jerarquizan por sus preferencias decisorias. La teoría del capitalismo del cambio de siglo fue que adoptaba matices diversos en Weber, Sombart y otros autores, no descuidaba las instituciones y era capaz de captar bien la transformación histórica. Aunque no negaba la contradicción entre capital y trabajo, hacía más hincapié que Marx en la estructura empresarial de la producción capitalista y también en las ideas y mentalidades, entre comillas, actitud económica que mantenía el sistema en funcionamiento. Los representantes principales de esta teoría tenían una orientación tan histórica que incluso desatendieron un tanto el análisis de su presente, aunque Sombart hizo comentarios repetidos sobre la vida económica de su tiempo y aunque Max Weber siempre estuvo atento a la actualidad desde sus primeros estudios empíricos sobre la bolsa, la prensa y el trabajo en la Prusia rural, su investigación se centró durante muchos años en la Edad Moderna. Aquí Weber halló los orígenes de la entre comillas ética protestante y Sombart un entre comillas capitalismo comercial que ya había adquirido complejidad. De Marx a Weber, el capitalismo fue un tema central del análisis que las ciencias sociales hicieron de la época. Las teorías al respecto, entre las que debemos incluir las teorías imperialistas del socialismo y el liberalismo radical, estrictamente coetáneas con los trabajos de Max Weber, Bernard Sombart y otros miembros de la entre comillas joven escuela historicista de la economía alemana, están entre las descripciones más elaboradas del siglo que el siglo XIX tardío hizo de sí mismo. Aún así, ello no dio origen a una interpretación unitaria del concepto hasta el punto de que en 1918, todavía en la vida de Max Weber, un estado de cuestión afirmó haber hallado 111 definiciones de entre comillas capitalismo en la bibliografía. Esta indeterminación no ha supuesto que podamos prescindir del concepto. Desde los clásicos no solo se ha mantenido en la tradición marxista, sino también lo emplearon los apologetas del sistema. La teoría económica ortodoxa sí lo evitaba y prefería el eufemismo de la entre comillas economía de mercado. Los cambios experimentados desde hace un par de décadas han hecho renacer el concepto de capitalismo, igual que la industria de desarrollo. El empobrecimiento del primer protectorado y la sumisión del mundo, o un racionalismo comercial calculador, hizo surgir originalmente el interés por este tema. Ahora lo han despertado la presencia global de las corporaciones transnacionales y el fracaso de todas las alternativas no capitalistas, las que hicieron que el socialismo se vaciara desde dentro como en China, o las que vivieron su fin, el efecto de una revolución como en la Unión Soviética y una esfera de influencia. Desde la década de 1990 se ha intentado un sinnúmero de veces describir el entre comillas capitalismo global y desarrollar una teoría que lo explique, pero aún carecemos de una nueva síntesis. Hoy las tipologías se ven de otro modo que hace 100 años, sobre todo si investigan las divisiones, por ejemplo, el entre comillas renano, el estadounidense, el asiático oriental, etc. Muchos de los actuales teóricos del capitalismo se centran casi exclusivamente en el presente sin la profundidad histórica de los clásicos y pasan por alto lo que ya Fernand Braudel y algunos de sus discípulos en la estela de Werner Sombart habían estudiado y descrito como una primera forma de capitalismo entre comillas global, comercio mundial de la edad moderna que partía de Europa pero no era practicado solo por los europeos.
Personalmente me encuentro en sintonía con muchos de los observadores que antes de 1920, o más o menos al comenzar su presente, calificaron el siglo XIX como una etapa nueva de dinamismo inaudito en el desarrollo del capitalismo. Y entiendo que se puede seguir a Sombart, Prodel o Wallerstein cuando interpretan el capitalismo como un proceso a largo plazo cuyos inicios se remontan mucho más allá del siglo XIX. ¿Qué se puede afirmar en general, por lo tanto, sobre el capitalismo del siglo XIX? Uno, el capitalismo no puede ser un simple fenómeno de intercambio y circulación. El comercio remoto con productos de lujo puede generar y multiplicar fortunas, pero no funda un sistema económico novedoso. Para ello se requiere una organización singular de la producción que no surgió hasta el siglo XIX. Dos, el capitalismo es un sistema económico de esta índole. Se basa en producir con división del trabajo por mercados regidos y organizados por empresarios, individuales o corporativos que obtienen beneficios y los quieren acumular entre comillas, es decir, destinarlos en buena medida a nuevas inversiones productivas. 3. El capitalismo está asociado a una mercantilización general que transforma cosas y relaciones, no lo convierte todo, entre comillas, en una mercancía vendible en el mercado, pero sí todos los factores de producción. Esto vale para la tierra, pero también para el capital, el conocimiento y sobre todo para la mano de obra. No puede haber capitalismo sin un, entre comillas, trabajo asalariado libre y con movilidad espacial. A menudo el capitalismo ha encontrado formas de integrar el trabajo no libre en la periferia de su sistema, pero no puede admitirlo en el núcleo. La esclavitud y otras formas de atadura, entre comillas, extraeconómica contradicen su lógica propia de la disponibilidad ilimitada. 4. Como sistema económico, el capitalismo posee la flexibilidad precisa para utilizar las tecnologías y los modos de organización más productivos. El mercado pone a prueba su eficiencia. En el siglo XIX, además de la producción industrial en fábricas, esto incluía la agricultura a gran escala, cada vez más mecanizada, sobre todo el tipo de la gran empresa de farming norteamericana. El capitalismo agrario puede ir antepuesto al capitalismo industrial como, entre comillas, revolución agrícola preparatoria, pero puede existir igualmente a su lado y en simbiosis con este. Desde finales del siglo XIX ambas formas se han aproximado dentro de una agroindustria de ámbito internacional que controla toda la cadena, desde la producción original a la venta, pasando por la elaboración. 5. La famosa cuestión marxista de la, entre comillas, transición del feudalismo al capitalismo es un problema en buena medida académico que a lo sumo se plantea en algunos países de la Europa occidental y para Japón. Muchos países donde el capitalismo decimonónico fue especialmente exitoso, Estados Unidos, Australia o la minería sudafricana, no había, entre comillas, feudalismo. Tampoco en China, que hacia finales del siglo XX forjó una variedad particular de capitalismo estatal. El tema se debe formular más en general, no solo como la creación de un marco institucional favorable al capitalismo. Las circunstancias de este marco se obtienen ante todo mediante la legislación, es decir, por obra del Estado. Pero el Estado no es un hijo de los mercados, aunque desde luego los mercados también pueden surgir de forma, entre comillas, espontánea por la iniciativa autónoma de los sujetos económicos y seguir creciendo de ese modo. Su libertad de acción, entre comillas, es el resultado de una voluntad estatal laissez-faire. Vale decir que una, entre comillas, política ordenadora. En el siglo XIX el libre comercio fue una creación de la élite política británica. A finales del siglo XX en China una dictadura de partido socialista estableció un sistema económico capitalista. Los aparatos estatales han dado seguridad a los negocios capitalistas por medio de minuciosas codificaciones legales, entre comillas, burguesas. Desde el Código Napoleónico de 1804 hasta el Código Civil Alemán de 1900, que aún se considera modélico en diversos lugares del mundo, más aún de esa forma han hecho posible que existieran. Se empieza por el fundamento jurídico de todo capitalismo, la garantía estatal de la propiedad privada. En el Asia Oriental, sin embargo, esta función la cumplimentó durante mucho tiempo un poderoso lazo de confianza extraestatal, la sociedad civil entre los sujetos económicos. Desde la minería alemana hasta la industrialización china, el Estado también intervino durante mucho tiempo en empresas híbridas públicas y privadas. 6. Los lazos de unión entre el capitalismo y el territorio son especialmente controvertidos.
A todas luces, el emergente capitalismo global surgido a partir de 1945 actúa entre comillas transnacionalmente y tiene menos necesidad de las formas anteriores de anclaje local concreto. La producción es cada vez más móvil y en el contexto de Internet y las telecomunicaciones avanzadas, muchos negocios se pueden gestionar desde casi cualquier lugar del mundo. El capitalismo comercial de la edad moderna en ultramar de comerciantes privados y compañías privilegiadas tejió una red comercial que a menudo solo tenía un arraigo muy débil en la metrópoli neerlandesa o inglesa. En el siglo XIX, en cambio, la proximidad entre capitalismo y el Estado territorial nacional fue especialmente notoria. El capitalismo, antes de que pudiera superar las fronteras nacionales, se aprovechó de la integración de los mercados nacionales respaldada por el Estado. Por ejemplo, en Francia, en Alemania desde la Unión Aduanera de 1834, en Japón desde 1868 desde el punto de vista de la Europa continental y Estados Unidos el libre comercio puro fue un episodio restringido al tercer cuarto del siglo XIX. El Big Business, que emergió desde aproximadamente 1870 durante la Segunda Revolución Económica, tiene a menudo un alcance global, pero bajo el cosmopolitismo general en el sector financiero mucho más marcado que en la industria, muestra un marcado estilo nacional. 7. La territorialización en el proceso de industrialización también tiene que ver con el carácter material de la industria. El gran comerciante de la edad moderna depositaba sus activos productivos, ya fueran de propiedad personal o en asociación con otros, en barcos y mercancías transportables. Las estructuras técnicas de la fase inicial y la era de la industria aportaron nuevas posibilidades de inversión material de mayor duración. Minas, fábricas y redes ferroviarias contaban con un ciclo de utilización más prolongado que el periodo típico de retorno del capital en el comercio del por mayor y ultramarino de la Edad Moderna. Capital quedaba unido a la producción de un modo que hasta entonces solo se había visto en la construcción. Además, se asoció a una intervención sin precedentes en el medio ambiente. Ningún otro sistema económico ha transformado la naturaleza tan radicalmente como el capitalismo industrial del siglo XIX. 8. Esta materialización del capital se correspondía por otro lado con un ascenso claro de su movilidad. Desde la perspectiva puramente técnica fue el fruto de una mejor integración de los mercados financieros y monetarios. La transferencia de los valores monetarios desde las colonias, que a finales del siglo XVIII todavía suponía un grave problema práctico para los británicos que estaban en la India, se simplificó cada vez más en el transcurso del siglo XIX gracias al perfeccionamiento de los medios de pago internacionales. El ascenso de la City londinense a mercado mundial del capital y la red de entorno más densa con el desarrollo de centros subordinados en Europa, Norteamérica y a finales del siglo también en Asia. Los bancos y las aseguradoras de Gran Bretaña y con el tiempo de otros países ofrecían servicios financieros para todo el mundo. A partir de 1870 el capitalismo descubrió el intento de la exportación de capital, en otras palabras, las inversiones en ultramar. Esto sí continuó siendo durante mucho tiempo una especialidad británica, al mismo tiempo que hubo una ampliación temporal del plazo de amortización o devolución de las deudas. Hubo una espacial en los horizontes de planificación. No solo se planteaba con vistas a un futuro más largo, sino también a través de distancias mayores. La industria textil de Europa tuvo que organizar desde un buen principio la adquisición de materias primas en países remotos. La industria eléctrica se desplegó inicialmente como respuesta al desafío tecnológico de la telegrafía de larga distancia y ya empezó vendiendo sus productos en todo el mundo. Es razonable reservar el concepto entre comillas capitalismo global para la época posterior a 1945 o incluso 1970, pero en 1913 ya habían surgido en distintos países capitalismos nacionales con un radio de acción global. La industrialización, entendida en concreto como el desarrollo de la producción fabril mecanizada empleando las fuentes de energía disponibles en cada lugar, fue siempre un proceso regionalmente específico. En cambio, el capitalismo del siglo XIX se puede entender como un sistema económico que con el paso del tiempo fue posibilitando cada vez más que la acción empresarial ingresara en ámbitos de interacción de gran extensión espacial y tendencia en la globalidad. Fin del capítulo 12.